Buenas tardes, yo soy Laura Galvis Blanco, pediatra emergencióloga de la Fundación Valle de Lili y hoy vamos a hablar sobre prevención de ahogamiento en lactantes y preescolares. Muchos niños pequeños, curiosos, activos y exploradores se sienten atraídos por el agua. La seguridad en el agua es importante en todas las edades, pero especialmente importante en lactantes y preescolares. Los niños pequeños se pueden ahogar en aguas muy superficiales y la amenaza más importante en estas edades no son las piscinas y los ríos, sino sorpresivamente las bañeras, los baños, los baldes y los tanques. Podemos tener dos espacios, el primero es en las piscinas y en las áreas sociales. En las piscinas y en las áreas sociales debemos asegurarnos que todos los condominios y las piscinas en general estén siempre cerradas y tengan rejas de seguridad. Las rejas deben ser lisas de manera tal que los niños no puedan treparse o escalar por ellas y recomendamos que el espacio entre las rejas sea muy estrecho para que ellos no puedan pasarse entre reja y reja. Las puertas de acceso a la piscina deben permanecer cerradas y la piscina debe estar libre de flotadores y juguetes de manera tal que los niños eviten sentirse atraídos o tentados hacia ir a la piscina. Si hay jacuzzis, los jacuzzis deben permanecer cerrados todo el tiempo. Bloquea el acceso no supervisado a los baños y a los lavaderos. Estos dos sitios suelen ser riesgosos para los niños pequeños. No es infrecuente que se caigan al inodoro o a la bañera. Nunca deje al bebé solo en la bañera, así sea por periodos cortos de tiempo, pero tampoco deje sin supervisión baldes o platones con agua. Los niños pequeños tienen cabezas proporcionalmente más grandes que sus cuerpos. Usualmente cuando se caen y tropiezan, caen con la cabeza primero y por la inmadurez de su desarrollo psicomotor no logran sacarla rápidamente. Bueno, lo primero es designar cuidadores encargados cuya única obligación sea vigilar a los niños mientras están en la piscina o en el río. Estas personas no deben estar consumiendo bebidas alcohólicas y tampoco deben estar chateando o revisando el celular mientras están cuidando a los niños en la piscina. Lo otro que debemos hacer, y desde edades muy tempranas, incluso desde el año de edad, es enseñarle a los niños a nadar y sugerir o iniciar clases de natación. Por último, no está de más que padres y cuidadores tengan entrenamiento en medidas de reanimación básica. Esto siempre será útil mientras los sistemas de ayuda llegan cuando estos eventos desafortunados suceden. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos pronto para más tips de seguridad. Universidade em Ciência alto nível. Nos avisaron que venía de Jamundí una niña que había tenido como una alteración del estado de conciencia, que estaba muy enfermita. Cuando llegó Mariana, la estábamos recibiendo afuera, notamos que tenía dificultad para respirar, estaba inconsciente. Mariana estaba en un día cotidiano, estaba en una heladería, allá empezó a sentir dolor de cabeza. Después dolor en la parte izquierda de la cara, el brazo lo dejé de sentir, el izquierdo, perdí la fuerza en las piernas al momento de caminar. Me llevaron al hospital de Jamundí y me subieron a la ambulancia y de ahí ya no recuerdo más. Armamos el rompecabezas y pensamos que lo más probable era que
tuviera algo en el cerebro, un sangrado en el cerebro. Entonces la trasladamos rápidamente a la sala de reanimación. En ese momento lo que hicimos fue intubarla, sedarla, intubarla, para encargarnos nosotros de la respiración. La llevamos a TAC a tomarle una escanografía. Nos dimos cuenta que estaba sangrando el cerebro, entonces llamamos al neurocirujano y ya el neurocirujano nos dijo: no, subámosla al quirófano. Y ahí ya empezó su viaje de Mariana, o el viaje de Mariana en la fundación. Mariana no tenía pues antecedentes de salud ninguno, entonces digamos que simplemente pensé que había sido como, no sé, un mareo, pero nunca me imaginé que iba a ser tan fuerte. En este caso, la niña estaba en una condición crítica, podía fallecer en los próximos, digamos, minutos, horas, por lo cual pues, se indicó la cirugía de urgencia. Se indica realizar un drenaje del hematoma de manera urgente, un hematoma del parénquima cerebral. Después del drenaje ella ya se compensó y se dio pues, que hay una malformación arteriovenosa en el lecho que explicaba la causa del hematoma, por lo cual se indicó pues, la resección de esa malformación y posteriormente pues, se hizo afortunadamente el control del sangrado y con eso pues, la corrección pues, del drenaje y el cierre de la craniotomía. Mariana, cuando la recibimos después de su atención en urgencias y después de cirugía en una condición muy crítica. Al segundo día logramos una extubación, que fue una extubación temprana, y desde el segundo día empezamos prácticamente una rehabilitación que es empezar a reacondicionar todo el cuerpo después del insulto y la injuria cerebral que se pudo haber tenido. En el servicio de hospitalización es una niña que se recibe porque tiene muy alto riesgo de presentar complicaciones como dificultad respiratoria, como procesos infecciosos, como un deterioro neurológico y algunas otras como no poder hablar o no poder deglutir, por lo que aquí se le brinda un proceso de atención integral por el personal médico y las personas que trabajan con nosotros. El equipo de enfermería garantiza una atención oportuna y eficaz. Esto se da gracias a una articulación que hay con todo el equipo médico asistencial que orientan a tener desenlaces clínicos exitosos. En el caso de Mariana y en el de muchos niños es muy importante la capacidad de respuesta rápida, de comunicación entre los diferentes grupos y la posibilidad de tener sitios como la UCI, a donde fue trasladada cuando lo requería, y posteriormente, cuando su situación ya era estable, poderla trasladar a un sitio de hospitalización, también con un grupo de pediatras especialistas y subespecialistas, con grupos de apoyo como fisioterapia, nutrición, que todos trabajamos en comunicación permanente en pos de recuperar a ese niño. Ella evolucionó muy bien, afortunadamente en este momento ella se encuentra pues prácticamente sin una secuela. Se logró que pueda mover sus 4 extremidades, que cognitivamente se encuentre libre, digamos, de alguna secuela, y ella pues está muy contenta y muy feliz al lado de su familia. En verdad me siento agradecida con cada una de las personas que hizo parte de este proceso de recuperación y de estar ahí para que yo me recuperara mejor. Me devolvieron a mi niña nuevamente. Muchísimas gracias. Dios les bendiga por eso. Buenos días, mi nombre es Karen Molina, residente de pediatría de la Universidad ICESI,
y les doy la bienvenida al segundo módulo de la mañana del 12º Congreso de Actualización en Pediatría con énfasis en urgencias. Nuestro primer invitado nuevamente es el doctor Camilo Gutiérrez, especialista de Medicina de Emergencias de Pediatría de la Universidad de George Washington, con su charla Controversias y Evidencia en Trauma Pediátrico. Bienvenido, doctor. Doctora Molina, muchas gracias. Bueno, ha sido una mañana súper interesante, donde hemos hablado de trauma a diferentes niveles, y quiero hablar esta vez sobre cosas controversiales que han cambiado recientemente con respecto al manejo de trauma en niños. Vamos a hablar un poco de evidencia en el abordaje de trauma pediátrico y discutir algunas controversias de las que hemos hablado ya sobre inmunización, laboratorios y manejo de trauma. Entonces, algunas preguntas. Eso yo ya casos parecidos a antes. Un niño de 5 años con trauma facial estaba nadando en el río y nadie sabe si hubo pérdida de conciencia y se queja de dificultad y dolor al mover el cuello, pero tiene un examen normal. Y esto ya lo mencionamos antes. ¿Cómo evaluó este paciente? ¿Cómo evaluó este paciente si se presenta así y se presenta diferente? Eso ya lo mencionó la doctora Galvis. No voy a hablar mucho de los criterios de evaluación, pero sí voy a hablar de esto, que también fue una pregunta. El collar cervical y la camilla rígida inmovilizan la columna cervical. ¿Lo hacen o no? ¿Disminuyen la tasa de trauma medular? ¿Sí o no? ¿Aumentan la dificultad de manejo de vida aérea? ¿Causan úlceras de presión? ¿Cambia el examen físico? ¿Aumenta la presión intracraneal o la función pulmonar? Y las respuestas son estas, ¿ok? Entonces sabemos muy claramente, hay muchos estudios que confirman que movilizar la columna con tablas fijas como estas o con collar cervical realmente no inmoviliza la columna, y de hecho nos puede dar una falsa idea de seguridad que el paciente esté con un collar cervical, y sabemos que no disminuye la tasa de trauma medular. Han hecho estudios, de hecho, en que han grabado con cámaras a pacientes en simulados saliendo de un carro con el collar cervical y que se salga él solo, poniéndolo, inmovilizándolo y sacándolo en una camilla rígida, etc. Y se han visto que la menor movilidad de la columna es cuando el paciente se le pone una collar cervical y él se sale solo del auto en el trauma. ¿Ok? Entonces, como lo mencionábamos antes y como lo decía la doctora Galvis, es un tema que se ha movido mucho durante los últimos años, y esto es lo que veíamos antes. Yo hace mucho tiempo no veo una cantidad de collares, de camillas rígidas como estas. Y sabemos también, como mencionó la doctora Galvis, que menos de 1% de los pacientes pediátricos tienen trauma cervical. Sabemos que después de 20 minutos en una camilla, en una cama de esas sólidas, hay dolor, hay hipoxia tisular, hay problemas de vía aérea, y si tienen que manejar la vía aérea, restringen la actividad vocal en el collar cervical. Y sabemos que hay estudios que muestran que más de un cuarto de niños inmovilizados van a presentar mayores escalas de dolor cuando se les pregunta, van a tener más radiación, van a tener más radiografías, más tomografías, etcétera, van a ser admitidos al hospital en mayor número y tienen peor pronóstico, especialmente en trauma penetrante. ¿Okay? Entonces, tener mucho cuidado en poner collar cervicales en trauma penetrante. Y por eso hacemos lo que mencionábamos de emulación cervical selectiva. ¿Okay? Entonces, son en pacientes específicos y lo que llamamos restricción de emulación cervical. ¿Okay? Entonces, sí. Si el paciente viene de la calle de un accidente hace 5 minutos y la ambulancia la puso en una camilla rígida, no hay problema. Apenas llegue a un servicio, lo sacamos de ahí y lo ponemos en una cama normal. Así, póngale que el paciente esté intubado inconsciente, tenemos camilla, unos se llaman sliding boards, son como son de plástico, son un poco más delgados y menos rígidos que la camilla rígida, y los pasamos directamente a eso, obviamente teniendo más cuidado con más personas, tratando de minimizar el movimiento de la columna, ¿ok? Pero no lo usamos ordinariamente. También, si ustedes están en un lugar de primer nivel o segundo nivel, llega un trauma, y se demoran 2 horas a mandarlo al hospital donde lo van a evaluar, no es adecuado
adecuado, tenemos una camilla rígida. Entonces hay que pensarlo de hacerlo de manera adecuada. Igual tampoco, como lo mencionó la doctora Galvis, con trauma penetrante. ¿Ok? Y esto ha cambiado bastante. Incluso a nivel hospitalario nos estamos alejando de esto. Eso lo mencionó, ya habíamos hablado antes de la radiación. Está este website que les quería mostrar que se llama imagegently.org, en el cual pueden encontrar las diferentes sensibilidades y cantidad de radiación para pacientes pediátricos. ¿Qué pasa con laboratorios cuando tenemos esto? Primero, el examen físico. El dolor abdominal es casi 80% sensitivo para patología aguda con una escala de Glasgow normal, ¿okay? Con un paciente alerta sin problemas. El examen físico disminuye sensibilidad cuando hay una alteración del estado de conciencia, ¿okay? Entonces, eso es lo primero para acordarse en niños. Entonces, la tasa de trauma intraabdominal es de 8% en este paciente. Un paciente con un estado mental normal y sin dolor abdominal, ni que se queje como síntoma o que encontremos con un signo, tiene una tasa de trauma intraabdominal de alrededor de 2%. Entonces, recordemos de esto cuando empezamos a hablar de imágenes diagnósticas. Esto lo mencioné brevemente. Hay estudios en los que comparamos mandar el panel de trauma completo, que probablemente es como este que está abajo, con coagulación, lactato, troponinas, creatinina, etcétera, y hacer un estudio de tamizaje con hemoglobina hematocrito, con pruebas de enzimas hepáticas y un parcial de orina. Y esto lo usamos dependiendo del tipo de trauma. Si es un trauma que no es muy severo, podemos usar estos con estos valores para evitar el exceso de sacar sangre, de los costos que implica todo lo demás. ¿Okay? Entonces pueden considerar esto en algunos lugares. Es más, y esto también lo usamos para el tamizaje de niños con sospecha de abuso. ¿Okay? Entonces me llega un niño y que vamos a hacer una tomografía de la cabeza por sospecha de abuso o un examen de radiología de todo el esqueleto. Podemos mandar esos exámenes, tienen unos valores diferentes en abuso infantil, pero nos pueden ayudar a decidir si se necesita o no una tomografía abdominal. La doctora Galvis habló de esto muy claramente. Yo quería mencionar este otro estudio en el cual, como mencionábamos, como se decía antes, si una radiografía normal de tórax prácticamente descarta el trauma aórtico. ¿Okay? La hacemos para mirar que no haya neumotórax, que la figura cardíaca sea normal, que no haya fracturas de costillas, costales. Pero vean esto, en ese estudio hicieron target tórax, fueron 10 años, casi más de 30.000 pacientes. Únicamente 46 tuvieron diagnóstico positivo de trauma vascular y la mayoría eran trauma contuso en trauma vehicular. Entonces, de estas personas, la tasa de positividad fue 1.8 en 10.000. ¿Ok? Y como mencionó la doctora Galvis, el riesgo de cáncer estimado por TAC de tórax es este. 25 en 10.000 en niñas y 7.5 en 10.000 en niños. ¿Ok? Entonces, hacer tomografía de tórax para descartar trauma aórtico en un paciente pediátrico lleva más riesgo de cáncer que tener una tasa de positividad. ¿Ok? Entonces, una razón más por la que una radiografía normal, un examen físico normal, no es necesario hacer un TAC de tórax para buscar trauma aórtico. Es diferente si es un niño intubado que no podemos evaluar con un trauma severo y necesitamos hacer una tomografía o una placa para mirar para evaluar la columna torácica. ¿Okay? Es diferente. Como mencionábamos antes, esto lo hacíamos a todos los pacientes, se llamaba la serie de trauma o trauma series. Cada vez que llegaba le hacíamos todo esto. Ahora lo hacemos más selectivamente con los criterios que mencionaba la doctora Galvis. Con respecto al ultrasonido, lo hacemos todo el tiempo, pero como mencionamos también, tenemos un granito de sal con eso. Si van a hacer FAST en pediatría, la mayoría del tiempo van a encontrar líquido libre en pelvis, seguido de hipocondrio derecho y después hipocondrio izquierdo. Después de la pelvis, la mayor parte de lo que van a encontrar líquido libre es en la parte inferior del polo izquierdo hepático. ¿Okay? Entonces, si ven líquido libre en pelvis, busquen líquido libre al final en la parte inferior del polo hepático. ¿Okay? Ese estudio lo mencionó la doctora Galvis
Y quería comentarles esto. Vean la cantidad de variabilidad, de sensibilidad en esos estudios que se revisaron. ¿Ok? Y esto fue publicado el mes pasado. Entonces, sabemos que no es muy sensible y depende del operador y depende de la experiencia. ¿Ok? Otro estudio más con respecto a FAST, también en pacientes en menos de 16 años, más de 2.000 de ellos. De todos ellos, el 38% lo hicieron FAST. ¿Ok? De estos 38, de estos 800 pacientes, 41 acabaron con tomografía. Y de esos con tomografía, 97, pues solamente el 29% de estos iniciales tenían un trauma intraabdominal y de ellos únicamente el 8% hicieron intervención quirúrgica. ¿Ok? No hubo diferencia de uso de TAC entre el grupo con FAST o sin FAST. Y de hecho, algunos falsos negativos acabaron en cirugía, igual que algunos FAST que eran completamente positivos. Entonces, en resumen, el FAST tiene poca sensibilidad y raramente impacta el manejo y no disminuye la tasa de TAC abdominal. Sin embargo, lo podemos usar como una prueba de tamizaje, como lo mencionábamos antes. En un paciente estable, con un examen que sea normal, un FAST negativo, ¿qué hacemos? Lo observamos, hacemos FAST seriados, incluso si tiene un poco de abdominal, pero nada más, el FAST negativo, las pruebas de la artrosis negativas, los podemos admitir para FAST seriados. Un paciente estable con un FAST positivo probablemente necesita un TAC, lo más probable, o FAST seriados si el riesgo es menor y los laboratorios son normales, ¿ok? Entonces nos puede ayudar a orientarnos. Un paciente inestable, no importa el FAST, va a acabar en tomografía o en cirugía si está muy inestable. Y un inestable con FAST positivo obviamente va a acabar en cirugía o en radiología para hacer embolismo pélvico, algo por el estilo, y dependiendo si hay tiempo de estabilidad, hacer una tomografía. Entonces esto nos puede ayudar. Y un FAST negativo con un examen normal, con un paciente normal, depende del mecanismo, nos puede ayudar o ha ayudado a disminuir el uso de TAC abdominal en más del 50%. ¿Ok? Entonces, es para corroborar la evidencia que se mencionaba antes y que la doctora Galvez revisó muy claramente. Cuando ven esto, ¿ok? El cinturón de seguridad. Obviamente lo ven cuando los niños no están bien posicionados en el carro, no están en su silla, en la silla adecuada, y el cinturón está sobre el abdomen y no sobre la pelvis. Entonces, en el caso del accidente, se comprime todo el contenido intraabdominal contra la columna lumbar. Y sabemos que si ven esa marca en el abdomen, el riesgo de trauma intraabdominal es casi 3 veces. De trauma intestinal es casi 2 veces, de trauma pancreático casi 22 veces y de trauma espinal 50%. Entonces, si ven eso en un paciente, consideren hacer radiografías, por lo menos radiografías de la columna lumbar. Y eso es lo que van a ver. Realmente no se encuentra ruptura esplénica, ruptura hepática, no es lo que vemos con el síndrome de seguridad. Vemos esto, vemos laceraciones mesentéricas, vemos laceraciones intestinales, ¿ok? No vemos trauma cerrado de órganos sólidos. Y vemos las fracturas de chance, que así se llaman, y así es como se ve en una tomografía. Entonces, lo siguiente es, un TAC normal no descarta la posibilidad de trauma abdominal, ¿ok? Porque el TAC inicial no va a mostrar necesariamente daños al mesenterio o las lesiones pequeñas del intestino delgado, ¿ok? Entonces, esos pacientes se siguen con exámenes, con lactatos seriados, con lipasa seriada, para mirar si se elevan y generan la preocupación de trauma intestinal, ¿ok? Con respecto a imágenes, si hay una pregunta con respecto también a esto, ¿cuándo hacer imágenes diagnósticas antes de mandar el paciente al centro de trauma? La respuesta es casi nunca. Y esto también es una TLS. En el 80% de pacientes traumáticos en Estados Unidos que van al centro de trauma se repite el TAC. Acuérdense que en este país, por lo menos la mayoría de los pacientes pediátricos son evaluados inicialmente en emergencias generales, donde los ven emergenciólogos de adultos, no necesariamente centros pediátricos. Somos relativamente pocos en el país, ¿ok? Entonces, muchos hacen PAN scans o todos los demás antes de derivar al paciente. Y sabemos que muchos son repetidos. Casi la mitad de los TAC abdominales son repetidos.
Y es más aún, sabemos que casi el 20% de las reevaluaciones del TAC por un radiólogo pediatra cambia el reporte. ¿Ok? Entonces, no es necesario realizar imágenes diagnósticas antes de transferir pacientes. Y esa es la parte que más quería hablar, es sobre el control del sangrado. ¿Ok? Mencionaba, queríamos mostrar esto rápidamente para que tengan una imagen mental de volumen sanguíneo. En niños es 80% por 80 mililitros por kilo. Un niño de 2 kilogramos, su volumen circulante es este. Una niña que pese 21 kilogramos, de 3 años o algo así, su volumen corriente es este, una gaseosa de 2 litros. Una niña que pese 15 kilogramos, si pierde el contenido de esa lata de gaseosa, ha perdido 30% de su volumen sanguíneo. ¿Okay? Entonces, esas fotos las pueden ver, son muy viejas, pero me encanta porque nos dan una idea visual de qué tan fácil es llegar a shock en pacientes pediátricos. Esto lo mencioné antes, no lo voy a repetir. Usamos torniquetes, el control de hemorragia externa es fundamental y debe empezar lo más pronto posible en hemorragias severas. Y claro, un poco más sobre lo que mencioné inicialmente de la coagulopatía inducida por trauma. Pasa por 2 motivos. El primero es por el trauma inicial, ¿cierto? Hay trauma de los tejidos, hay hipoperfusión, hay activación endotelial, etc. Y lo segundo que hacemos nosotros es iatrogénico, ¿ok? Y lo hacemos primero por dejar que los pacientes se enfríen y que les dé hipotermia, ¿ok? Los hemodiluimos con resucitación excesiva con fluidos. No damos factores y esto genera acidosis, hipotermia y coagulopatía, como mencionábamos antes. Y eso lo veíamos muy comúnmente. Les decía, hace 5 años les dábamos a los niños 2 litros de líquidos antes de morirnos sangre. Eso ha cambiado. Esto también lo vimos antes, la relación con mortalidad con respecto a la coagulopatía en esos pacientes. Y sabemos que los niños, la mayoría, ya llegan con evidencia de coagulopatía antes de llegar a los servicios de emergencias. ¿Ok? Y sabemos que esto se asocia a la mortalidad en niños, especialmente con trauma craneoencefálico. Porque sabemos que en trauma craneoencefálico se liberan una serie de sustancias que van a directamente influir la cascada de coagulación y los mecanismos de defensa del organismo. ¿Okay? Y el trauma en niños es diferente en adultos. ¿Okay? Y el sistema hemostático también es diferente en los niños. Algo que hacemos y que estamos haciendo más y más en este país se llama tromboelastografía. Hay 2 tipos, Rotem o TEG. Este es el ejemplo del Rotem, que es rotacional. Básicamente lo que se hace, se pone sangre y se rota y vemos cómo se forma el coágulo y la máquina hace 3 preguntas. ¿Qué tan rápido se forma el coágulo? ¿Qué tan fuerte es el coágulo? ¿Cuánto resiste? ¿Y cuánto dura el coágulo formado? ¿Okay? Y esto nos da una gráfica en la que podemos mirar la formación del coágulo, cuándo está realmente firme, cuánto es la fortaleza del coágulo y cuánto se demora en empezar a hacer lisis. ¿Okay? Entonces, basados en estos resultados, y ese es el TEG, que también nos da una figura diferente dependiendo del tipo de problema que tengamos. Y dependiendo de los cambios en el resultado de los tiempos, nos ayuda a indicar cómo podemos manejar a este paciente. ¿Ok? Si tenemos un tiempo prolongado para formar el trombo, podemos dar plasma fresco, ¿ok? O crioprecipitado, si también se demora esto. Podemos pensar en dar crioprecipitado si el trombo no dura mucho tiempo y se empieza a alisar, ¿ok? Y hablamos también de ácido tranexámico, que voy a hablar de lo siguiente, ¿ok? Lo mencionamos antes. En niños estamos yéndonos muy rápido después de una dosis, un bolo de líquidos. Depende del trauma que estamos pensando, si necesitamos pasar a hemoderivados. ¿Okay? Recordemos que el lactato de origen o la insulina no lleva el oxígeno, no tiene factor de coagulación y no va a ayudar a disminuir la coagulopatía de trauma. ¿Okay? Entonces, esto lo estamos haciendo en niños. Esto viene de adultos y me encantaría saber si nuestro cirujano de trauma está todavía presente para hablar de esto. En niños estamos manejando este tipo de preguntas y este es un estudio de hecho también en Cali en lo que hablan de la
estación de control de daños, el Damage Control Substation en trauma. ¿Okay? Es una publicación también del año pasado de ustedes en Cali. Hablamos del manejo de shock y cómo vamos rápidamente de fluidos a sangre. Mencioné también rápidamente el uso de transfusión masiva. ¿Okay? Los usamos. Estamos hablando de mejorar el sistema para tener la sangre en la sala de trauma de manera emergente cuando lo necesitemos. Y es un proceso que estamos cada día mejorando, ¿ok? Porque obviamente es difícil que el banco de sangre esté todo el tiempo pendiente, que la sangre esté lista, que el plasma esté descongelado, etcétera. Entonces es un proceso que cada hospital maneja de manera diferente, pero mi comentario sería pensar en establecer este tipo de soluciones o de opciones en sus lugares de trauma de cuarto, tercer y cuarto nivel, ¿ok? Porque esto ayuda a minimizar la mortalidad. Y lo sabemos perfectamente. En niños estamos empezando a hacer esto, el control de daños. Entonces, hablamos de control sagrado y resaltar perfusión. Esto empieza desde prehospitalario, ¿ok? Con presión de las heridas, con torniquetes, etc. También hablamos de hipotensión permisiva. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el paciente esté completamente normotenso o que esté con tensión adecuada, apenas adecuada, para que los coágulos que estén formando no se vayan a mover por el exceso de fluidos. ¿Okay? Entonces siempre es un balance. Esto, el uso temprano de hemoderivados y factor de coagulación, lo hacemos mucho. Y limitar, eso es principalmente lo que les quiero comentar, limitar el exceso de flujos intravenosos. ¿Ok? Y usar lo que hacemos en resonancia hemostática, que se hace con factores de coagulación, que se hace con sangre fresca, con plasma, etc. Y prevenir y evitar la coagulopatía, ¿ok? Entonces, manteniendo el paciente caliente, a temperatura normal, no caliente, temperatura normal, evitando hipotermia, si se puede usar métodos extremos de calentamiento como mantas calientes, líquidos también calientes a temperatura corporal, sería adecuado. Y finalmente un comentario sobre ácido tranexámico. Esta doctora que ustedes ven acá, Utako Okamoto, fue la pionera del manejo de ácido tranexámico en los 50s. Y ellos lo empezaron a usar para el manejo de hemorragia posparto. Como ustedes saben, previene la fosfoplasmina en la parte pura final de la cascada de coagulación. Se ha usado por décadas, desde los 60 en cirugía pediátrica, sobre todo en cirugía craneoencefálica, neurocirugía, en cirugía de columna vertebral, y hay varios estudios randomizados pediátricos. Ustedes se acuerdan de este estudio CRASH, que es en adultos en Afganistán en trauma, pero de todos estos pacientes que eran varios miles de soldados, entraron como 800 niños en este estudio. Únicamente a 10% de ellos les dio ácido tranexámico con trauma severo y vieron que la mortalidad disminuyó 3 veces en esos pacientes. Entonces empezaron a pensar, bueno, ácido tranexámico en niños, ¿funciona o no funciona? Lo debemos hacer. ¿Okay? Y hay estudios. Este estudio, esta publicación es de la doctora Beno en Toronto, Canadá, donde la doctora Galvis estuvo trabajando. En lo que nos empezamos a preguntar si usamos esto en niños o no. Y lo estamos usando. Y este estudio cerró la recolección de datos el año pasado, alrededor de noviembre o diciembre. Es un estudio también de PCAR, de la red de investigación, en varios centros de trauma, solo niños. Entonces, ojalá nos dé un poco más evidencia cuando sea publicado en este año o el año siguiente. Entonces, ácido tranexámico lo usamos. También hay, igual, no hay evidencia exacta, randomizada que funciona, pero lo usamos especialmente en pacientes en los que vamos a tener un tiempo de traslado prolongado. Si estoy en mi sala de emergencias y está el cirujano y puede estar arriba en la sala de cirugía en operación en 15-20 minutos, bueno, puede que no lo utilice, ¿cierto? Pero si estoy en un lugar y tengo un paciente con hemorragia y está ya coagulopático y mi transporte se demora 3 horas, perdón, en ese paciente probablemente sea el paciente en lo que lo podemos utilizar de manera más adecuada. ¿Okay? Y esto es en el uso de trauma únicamente. No estoy hablando para el uso de sangrado, de tonsilectomía, en lo que lo hacemos inhalado, etcétera, para el uso de trauma. Y un comentario, lo quiero mencionar rápidamente, que es la secuencia rápida de intubación o de inducción, ustedes la conocen.
En el paciente que vamos a intubar se prepara, se oxigena, se premedica, etc. En casos selectos, en pacientes selectos, esto se empezó a hablar de la secuencia lenta, no quiero decir retardada o demorada, porque suena muy bien, pero secuencia lenta de intubación, es en pacientes selectos en los que podemos hacer disociación, usualmente con ketamina en trauma, para en ese tiempo. Son pacientes que no están bien ventilados, que no están bien, que están hemodinámicamente inestables, y que si yo en 2 o 3 minutos puedo darles líquidos para asegurarme que no vayan a hacer un arresto cuando los paralice, o los puedo proxigenar de manera adecuada, es un paciente que yo puedo disociarlos, durante ese momento proxigenarlos, darles, si tengo una bomba, darles 1, 2 o 3 unidades de sangre para mejorar la precarga, y después de ese tiempo, sí hacer la inducción y la parálisis. ¿Ok? Es controversial, hasta ahora estamos empezando a hablar de eso en este país, sobre todo en emergencias, todo hace más en cuidado intensivo, pero les quiero comentar como controversia que es algo que podemos, que se está considerando hacer. ¿Ok? Y todo lo que hemos hablado, obviamente, se va para el lado cuando hablamos de pacientes como este niño con consideración de abuso, ¿ok? De trauma no accidental. Entonces, estos niños hay que ser un poco más agresivos con imágenes diagnósticas. Sabemos que tienen trauma, pueden tener sangrados intracraneanos crónicos, ¿ok? O trauma, obviamente trauma óseo crónico. Entonces, siempre pensar en estos pacientes y ser un poquito más agresivos con ellos. ¿Ok? Con esto acabo mi charla y quedo pendiente de preguntas. Muchísimas gracias al doctor Camilo Gutiérrez por su excelente charla. Les invitamos a realizar las preguntas en el chat que serán intervenidas al final de este módulo. Pasamos entonces con el doctor Rubén Lazo. El doctor Rubén Lazo es médico general de la Universidad del Cauca, pediatra e intensivista pediatra de la Universidad del CES, docente del programa de pediatría de la Universidad ICESI y jefe médico de la UCI pediátrica de Fundación Valle del Lili. Nos dará su charla Controversias en shock séptico. Hola, mi nombre es Rubén Eduardo Lazo Palomino, soy pediatra intensivista de la Fundación Valle del Lili. Hoy vamos a hablar un poco sobre las controversias y los nuevos retos que nos pone la sepsis en pediatría, un tema que siempre es muy importante y relevante en la atención de nuestros niños críticos. Bueno, entonces, primero un agradecimiento importante a toda la organización del Congreso de Residentes de Pediatría de la Universidad ICESI. Sé que ha sido un año muy difícil para todos, pero independientemente considero de que los eventos académicos, pues sí o sí tenemos que realizarlos con las nuevas tecnologías, con la nueva manera en que estamos viviendo la vida para lograr continuar nutriéndonos de todo ese conocimiento y actualidad que se va generando en el mundo científico. Vamos a hablar de un tema hoy que es muy importante en el escenario pediátrico y es la sepsis en pediatría. En realidad vamos a hablar de algunos temas muy específicos, nos vamos a referir tangencialmente un poquito a las guías del Surviving Sepsis Pediátricas que por primera vez en el 2020 las tenemos. Usualmente eran guías trasladadas pues, de la población adulta y algunos otros temas que son de relevancia y que creo que van a impactar en los próximos años en todo lo que tiene referencia a la sepsis en pediatría. No tengo, la verdad, ningún conflicto de interés. Entonces vamos a la definición la conservamos del consenso Sepsis 3, que es un consenso de adultos, pero que definitivamente el mundo y la Federación Mundial de Sepsis Pediátrica está tratando de adaptar para los niños. Por ahora nos quedamos con que la sepsis es una disfunción de órganos producida por una respuesta inmune a la infección sin regulación que resulta en una amenaza para la vida. Es un balance que se hace entre la infección y cómo el niño responde a esa infección. Muchas veces responde de una adecuada manera y la sepsis no pareciera ser tan severa o los escenarios de choque no parecieran ser tan severos, pero a veces se responde de una manera muy importante y los pacientes sí se ven críticamente enfermos y nos vemos abocados a una cantidad de terapias
que tenemos que utilizar. Como generalidades, solo una diapositiva que muestra la importancia y la trascendencia que tiene esto en el mundo y a nivel global, porque es una de las principales causas de morbimortalidad desde hace muchos años. A pesar de que hemos ido disminuyendo ese porcentaje de mortalidad, en este momento todavía persisten, y sobre todo en países de medianos o bajos ingresos, como lo puede ser toda Latinoamérica o como lo puede ser parte del África, algunos escenarios de Asia. Independientemente, la sepsis no respeta estrato social, no respeta cultura, y es importante también que entendamos que en países desarrollados se presentan tasas de mortalidad muy altas. Mueren más o menos 6 millones de niños normalmente menores de 5 años, es la edad o el grupo en donde tenemos la mayor mortalidad en sepsis. En las primeras 24 horas es un evento que puede llegar a ser muy fulminante, por eso la importancia de definir estrategias muy tempranas. Y pues ahí ustedes ven los diferentes tipos de infecciones que podemos tener, donde el sistema respiratorio, las bacteremias y la enfermedad gastrointestinal siempre tiene una gran relevancia. Y no olvidar que en nuestros escenarios la desnutrición también juega un papel fundamental. De hecho, creo que es una de las grandes conclusiones que nos dejó la revisión que hicieron en Colombia el grupo antioqueño liderado por Juan Camilo Jaramillo, que es un estudioso de la sepsis, un compañero, en donde todos los grupos poblacionales prácticamente que tenemos en Colombia tienen algún grado de nutrición y se veían asociados con algunos desenlaces peores en la sepsis. Este es prácticamente el resumen de todo lo que dice el Surviving Sepsis Campaign en pediatría. No nos vamos a detener en esto, solo creo que es importante reconocer que tenemos una guía pediátrica, pero también es importante que sepamos que es solo una guía y no podemos tratar de meter todos nuestros niños a esa guía para cumplir lo que ahí ya está escrito, sino que tenemos que adecuar los algoritmos al escenario individual de cada paciente, mantener siempre esa mirada individual y estar haciendo, reevaluando y volviendo a tomar decisiones. Creo que es importante entender de que el choque séptico, así como la sospecha de sepsis, han hecho una variación en el tiempo de antibióticos. Eso no lo tomé como una controversia, simplemente hay un gran interés en que no se utilicen los antibióticos de manera desmedida por la infección, ante la infección severa. Entonces, cuando se sospecha infección, a lo mejor se trata de esperar un tiempo prudencial para hacer algunos otros abordajes diferentes dentro de la anamnesis del paciente. Sin embargo, el paciente que consideramos que es un choque séptico, definitivamente no debemos pasar de esa hora de aplicación del antibiótico, porque por cada hora que nos demoremos, eso sí está claramente establecido, hay un 8% de incremento en la mortalidad de manera exponencial en ese paciente. ¿Qué controversias y retos vamos a manejar? Vamos a ver si la identificación del escenario es realmente importante, eso de choque caliente, choque frío, ¿de verdad me sirve? Algunos sepsis y fenotipos, la sepsis no tiene una sola presentación, son varias presentaciones y eso lo vamos a ver con diferentes biomarcadores, características clínicas, fenotipos que le han llamado endotipos, en donde cada fenotipo pareciera que está respondiendo a diferentes estrategias terapéuticas. Los líquidos endovenosos tienen algunas consideraciones, algo de vasoactivos, posibilidades terapéuticas, la llamada resucitación metabólica que estuvo muy en boga en el 2020 por unos artículos de eminencias a nivel mundial, pero que a lo mejor falta un poquito más de estructurar la fuerza de esos estudios. ¿Qué pasa entre la refractariedad y cuál es el futuro, que es la ciencia ómica, en donde vamos a tener muchísimos avances en los próximos 10 años? Ya se ha ido incrementando las publicaciones acerca de esto, y la medicina de precisión, que ojalá pues todos logremos en algún momento tener la posibilidad de individualizar cada paciente y saber qué determinado tratamiento es el indicado para las características de determinado individuo sin que pase por una generalización o un tratamiento estándar. Igual pienso que la sepsis tiene muchísimas variables clínicas y como al tener tanta diversidad de presentación, tanta diversidad de posibilidades de tratamiento, también nosotros en nuestro criterio clínico nos vemos abocados a tener conceptos muy personalizados que pueden diferir independientemente de lo que estemos viendo. Y como decía Galileo Galilei, toda la verdad es fácil de entender, todas las certezas son fáciles de entender una vez son descubiertas, el punto es descubrirlas. Y entonces ustedes pueden ver ahí como un solo artículo, que es si la resucitación pudiera ser basada en datos de microcirculación para algunos que
que mandan sus editoriales es una certeza, para otros no están seguros y probablemente otro grupo piense que no. Y eso lo vemos muchísimo en sepsis, así que vamos a hablar de algunos conceptos que el mundo científico nos ha regalado, pero que tampoco probablemente no son una certeza. En cuanto a la identificación del escenario, nosotros hace algunos años hemos identificado que la sepsis tiene diferentes escenarios según la calidad de la resistencia vascular sistémica y el gasto cardíaco que estemos teniendo. Y normalmente definimos dos escenarios grandotes, un choque frío y un choque caliente, entendiendo que el choque frío es aquel que tiene una resistencia vascular aumentada, el llenado capilar muy prolongado, normalmente tensiones arteriales que son convergentes, a diferencia del choque caliente donde la tensión es divergente, una presión de pulso muy amplia, un llenado capilar muy rápido, muy flash, y el paciente tiene unas resistencias muy bajas. La verdad nos sirve de algo, perdón un momento, nos sirve de algo definir esos escenarios. Y ahí dejo unas preguntas. ¿Qué tanto establecemos el tipo de choque con más de una variable adicional al llenado capilar? Probablemente utilizamos bien la presión de pulso, miramos la continuidad o las características de la onda de la línea arterial cuando tenemos una monitoría invasiva. Han notado en ocasiones que la presión de pulso es diferente al escenario del choque. Han visto que muchas veces en el escenario es tan dinámico que a veces tenemos presiones de pulso pequeñitas o tensiones arteriales convergentes en un paciente que el resto de variables clínicas impresionaría un choque caliente con llenados muy rápidos. Eso nos pasa, y además de definir una tendencia vasopresora, ¿creen ustedes que aporta un poco más definir el escenario? La verdad, probablemente no, y creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. A veces nos quedamos en tratar de definir el escenario solo para definir un soporte vasoactivo, pero en realidad con diferentes estudios y diferentes reportes que están saliendo, hemos visto que los pacientes, independientemente de choque caliente o choque frío, se toman decisiones terapéuticas con vasoactivos que no necesariamente están indicados para cada uno, cada otro. Tenemos pues la noción cultural y por la manera en cómo actúan los vasopresores, que necesitamos una vasopresión importante del paciente con choque caliente y probablemente en el choque frío una vasodilatación leve para que el paciente tenga un poquito mejor de perfusión tisular. Impresionaría que las asignaciones del choque en el mundo a menudo son discordantes con la elección vasoactiva, pero lo interesante es que la variación del vasoactivo, según el tipo de choque, no se ha asociado a complicaciones en el curso. Entonces, no estaría raro que en el futuro veamos que independientemente del escenario de choque podamos ir decidiendo una terapia vasoactiva con el vasoactivo que más conozcamos. Creo que eso es lo más importante. Si ustedes están asociados a determinado fármaco, uno debería saber conocer ese fármaco, saber las dosis adecuadas, las dosis seguras, los eventos adversos, cuándo lo inicio, cuándo lo acabo, y más bien estar con un medicamento muy conocido que oscilar en varios medicamentos. Obviamente, la experiencia y el estar en unidades de cuidado intensivo muy seguramente va dando una sensibilidad un poco mayor para que se definan diferentes terapias, pero es importante esto. A veces nos quedamos en definir el escenario del choque solo con una variable y tenemos muchísimas variables, pero pareciera que independientemente de eso, la asignación de los vasoactivos en el mundo no está siendo adecuada con eso. Entonces, pueda que sea una controversia, creo que es importante desde el punto de vista fisiopatológico, pero pareciera que no impacta en los desenlaces importantes como es la mortalidad, el que yo defino un vasopresor dependiente del escenario. Acerca de los sepsis y el fenotipo, utilizo una portada de un grupo que me encanta, que pues, todos lo conocen, que es Queen. Definitivamente no es una. Creo que cada vez la ciencia y la evidencia nos aporta que son varias facetas de la sepsis, varias presentaciones que comparten un pilar, así como la foto que solo comparte un cuello, que comparten un pilar que es la presentación de una respuesta inflamatoria disregulada secundaria a una infección severa. Pero de ahí en adelante las presentaciones pueden ser muy variadas y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay diferentes grupos de estudio. Yo creo que el grupo de estudio del doctor Carcillo en la Universidad de Pittsburgh es la que más ha trabajado para lograr darnos a entender cuáles son los fenotipos de los pacientes sépticos, cómo funciona esto según biomarcadores y características clínicas. Y inicialmente, hace algunos años, este grupo de Pittsburgh nos mostró que habían 3 grupos grandes en el choque séptico severo, que era el que vemos aquí, que es el TAMOP o la falla orgánica múltiple asociada a trombocitopenia,
la otra que es la falla orgánica múltiple asociada a inmunoparálisis y la falla orgánica múltiple secuencial que normalmente está asociada a una disfunción hepática severa. Todas pueden converger en una activación macrofágica en un mayor o menor grado, pero es importante que ya por lo menos teníamos 3 grupos y como ustedes saben, algunos de los grupos, o como lo han visto, algunos de los grupos se benefician de algunas terapias más que otros, ya lo vamos a ver un poco mejor ahora. El grupo del Dr. Wong en el hospital de Cincinnati ha manejado y nos ha regalado muchísimos biomarcadores también, como para definir dentro de estos fenotipos cómo pudiéramos adecuar mejor las estrategias terapéuticas. Entonces, este es un link, aquí se los dejo, que se llama PET Sepsis de la Universidad de Pittsburgh, en donde básicamente lo que se ha hecho es definir los fenotipos basados en 25 características con las que yo puedo definir 4 fenotipos. Sepsis pediátrica tipo A, sepsis pediátrica tipo B, tipo C, tipo D, y lograr definir con qué tratamiento pudiera yo, de los tratamientos novedosos, no estoy hablando de antibióticos, de volumen hídrico, de líquidos, sino de los tratamientos novedosos, definir qué le puede servir a determinado paciente. La sepsis tipo A, aquí ustedes la ven, el fenotipo tipo A, un leve compromiso cardiovascular, un leve compromiso inflamatorio, muy poquito pulmonar, ese paciente que llega en choque séptico, pero es lo que llamamos, entre comillas, compensado, les guste o no les gusta ese término, pero tiene muy poquita mortalidad. La sepsis tipo B es esta que ya tiene un mayor componente inflamatorio, algo cardiovascular, pero ya hay un compromiso neurológico y pulmonar. Pareciera que en estas terapias biológicas o que son alternativas, que están muchísimo en estudio y porque además, como les decía, en algún grado se pueden asociar a activación macrofágica, pudieran haber algún uso de inmunosupresores en donde nosotros pudiéramos a lo mejor optimizar el manejo de estos pacientes. Entonces este paciente este paciente de acá pueda que probablemente no se va a beneficiar del uso de esteroides o inmunosupresores, pero esto sí, normalmente no lo utilizamos frecuentemente, los inhibidores de la calcineurina, pero en algunos casos graves de activación macrofágica se pueden utilizar. Y estos son los 2 casos más severos, en donde ese tipo C y D, en donde hay un mayor compromiso inflamatorio, un mayor compromiso cardiovascular, y ustedes aquí ven que hay un mayor compromiso orgánico. Normalmente donde hay un gran compromiso inflamatorio, los recambios plasmáticos, la plasmaféresis, pudiera ser una terapia temprana para optimizar los desenlaces de ese paciente. Y en donde hay un compromiso orgánico, el uso de esteroides a unas dosis un poco más elevadas de las que conocemos normalmente, pudieran tener algún beneficio. Entonces, todo esto para definir de que básicamente lo que nosotros estamos aprendiendo en este momento, con los aportes que han tenido los biomarcadores y los grupos grandes que están tratando de hacer medicina de precisión, que la vamos a hablar más tarde, es lograr identificar los diferentes caras de la sepsis para poder en algún momento tratar de individualizar los manejos, y no para todos esteroides, no para todos plasmaféresis o recambio plasmático, no para todos algún tipo de inmunomodulador, inmunoglobulina, sino que para algunos casos poder definir mediante las 25 variables clínicas cuál es la cara de la sepsis a la que me estoy enfrentando y cómo mejoro ese desenlace. Este es el link, ustedes lo pueden copiar y es una web en donde ustedes pueden interactuar de manera adecuada metiendo los datos de su paciente y les dan la cara de la sepsis que están presentando en su paciente. Obviamente es una guía, no es algo totalmente certero, creo que estamos en el proceso de conocer la evidencia de estos grandes grupos que están trabajando, pero es algo que es muy novedoso. La terapia dirigida a METES fue otra cosa que aprendimos desde el 2001, desde los primeros artículos que nacieron, el artículo de Rivers, en donde básicamente se daba un protocolo organizado para lograr una reanimación en una fase de resucitación para lograr una estabilización. Sin embargo, el protocolo de Rivers luego fue algo desmitificado. El protocolo de Rivers era un protocolo de reanimación organizada en adultos en un solo centro que definió que haciendo unas características en la reanimación se pudiera lograr mejores desenlaces y le fue muy bien, y desde el 2001, desde su publicación, todo el escenario de las guías se vio abocado a hacer una reanimación en metas. Sin embargo, a finales, entre el 2010 y 2015 apareció el ARISE, el PROCESS y el PROMISE, que son 3 estudios multicéntricos que no demostraron eso. Sin embargo, nos queda como la tranquilidad y la enseñanza y el mensaje
de que el protocolo de Rivers nos enseñó a estandarizar y a lograr conseguir metas. Y yo pienso que la meta nuestra deben ser metas clínicas, normalización de la frecuencia cardíaca, el llenado capilar, cosas que bedside nosotros podemos evaluar continuamente, diferencia entre pulsos centrales y periféricos, una diuresis, y sobre todo esto que en pediatría es muy importante, que es la normalización del estado mental. Otra cosa que es importante es que por cada paso consecuente que nosotros hagamos y la utilización de guías en el manejo de la reanimación, no adaptando al niño a la guía, sino la guía al niño, porque sabemos que simplemente es una guía, reducimos en un 40% la mortalidad inicial por la que ese paciente llegó. Esto fue lo que sucedió en cuanto a mortalidades con Rivers. Inicialmente impresionó que cuando ellos utilizaban una reanimación dirigida a metas, la mortalidad del 30, la sobrevida del 30 se lograba en un 46% con la terapia dirigida a metas, pero no hubo una diferencia en los otros grupos que fueron multicéntricos en Oceanía, en Estados Unidos y otro en Reino Unido, en donde no se demostró eso. Entonces, de ahí es donde ya creemos que en este momento el manejo del choque no se debe realizar con una terapia estandarizada de metas, sino una aproximación individualizada, entendiendo cada fisiología de cada paciente, los escenarios y evitando objetivos estrictos. No tiene necesidad los objetivos estrictos. Vamos con algo de líquidos endovenosos, que creo que es lo más, el mayor número de diapositivas que tenemos porque me parece importante. Esto del surviving sepsis pediátrico, creo que es muy importante que entendamos lo que sucedió con los líquidos en las guías. En las guías se determina que hay unos escenarios en donde probablemente sea mejor no colocar bolos que colocar bolos en reanimación, y son los escenarios en donde hay unidades de cuidado intensivo pediátrico. Entonces, los sistemas de atención médica con disponibilidad de cuidado intensivo sugieren administrar el bolo de líquidos isotónicos, de soluciones balanceadas, pero eso es una recomendación débil y de una evidencia baja. De hecho, el Surviving Sepsis tiene cerca de 77 recomendaciones, solo 9 tienen una recomendación que es fuerte, y la evidencia alta en realidad es muy poquita y está básicamente en esta recomendación. Y es que en los sistemas de atención médica sin disponibilidad de cuidado intensivo y en ausencia de hipotensión, recomendamos no administrar bolos de fluidos mientras se inician líquidos de mantenimiento. Y eso tiene un claro origen, y es el estudio FIST, que muchos de ustedes lo conocen, que es el estudio que se hizo en África con niños con malaria, en donde les fue peor a los niños que reanimaron con bolos de líquidos versus los que reanimaron con líquidos de mantenimiento. Obviamente hay unas condiciones socioculturales bien interesantes, un país de muy bajos ingresos, un continente de muy bajos ingresos, con unos diagnósticos probablemente en donde la estrategia terapéutica probablemente no hubiera sido los bolos, sino a lo mejor algún tipo de reposición de hemoderivados. Pero bueno, independiente, es un artículo que es metodológicamente de alta calidad y que nos regaló la evidencia para decir que en algunos pacientes probablemente los líquidos en bolo, como los conocíamos, que 3 bolos a 20 cc hasta 60 cc por kilo en la primera hora fueran como una receta de cocina para todos los pacientes. No, creo que es un mensaje importante. A algunos les gusta el estudio, a otros no mucho. A mí me parece un estudio muy interesante y creo que es de los poquitos estudios que ha dado una recomendación de alta evidencia en el Surviving Sepsis pediátrico, si no es el único, y tenemos que tenerlo en cuenta. ¿A qué? A un llamado a la racionalización en la reanimación con los líquidos y a no tratar a todos los pacientes. Probablemente un paciente necesite de bolo a 5, a 10, a 15, a 20 y no los 60 como siempre lo creíamos o lo utilizábamos. Otra cosa es, se sugiere el uso de cristaloides en lugar de la albúmina. Eso es una discusión de no acabar, hay costos, sin embargo la recomendación es débil, la evidencia es moderada. Y algo también que aporta la guía del Surviving Sepsis es la reanimación con líquidos balanceados. Los sitios que tengan la oportunidad de utilizar Plasma-Lyte o algún tipo de solución balanceada, pues sería ideal. Lo más parecido que tenemos en nuestro país es el lactato de Ringel o la solución Harman. Habría que evaluar costos, pero sí nos hace un llamado a tratar de evitar las soluciones salinas por el riesgo de la hipercloremia. Y bueno, todo esto llega a una conclusión, y es que empezamos a reanimar los pacientes y tenemos que ser muy juiciosos en esa reanimación. El ser juicioso significa no sobrecargar los pacientes. Miren que el riesgo de mortalidad cuando tenemos sobrecargas de más del 10% aumenta 3 veces y de más del 20% aumenta 8 veces, y es un círculo vicioso. Reanimamos a nuestro paciente, hay edema intestinal, hay edema de vísceras, hay hipertensión intraabdominal,
con presión mesentérica, hipertensión venosa, y volvemos a ver un paciente hipotenso y seguimos reanimando y colocando bolos. Impresionaría que las primeras 24 horas son muy críticas porque tenemos que tener un adecuado balance entre cómo reanimamos y cómo no reanimamos. Esta es una gráfica simplemente para mostrarles cómo evidentemente en el espacio intracelular y el extracelular las soluciones isotónicas y los líquidos balanceados son los que más aportan en el volumen y en el tiempo de estar en esos compartimentos. Líquidos hipotónicos definitivamente no, u otro tipo de soluciones no son las adecuadas para la reanimación. Por eso nos hemos quedado y las guías siempre nos han aportado la información de soluciones balanceadas o soluciones isotónicas. Esto se estudió en adultos, cómo mejoraba la tasa de mortalidad, estancia hospitalaria, lesión renal, solución salina o isotónicas versus balanceados, y la verdad le fue mucho mejor a los líquidos balanceados, y eso también se demostró en niños, aunque son pequeños grupos de población en sepsis pediátrica severa, durante las primeras 72 horas de reanimación, por lo menos en este estudio, en donde compara solo líquidos balanceados en diferentes escenarios de los desenlaces, se asoció con mejor sobrevida, con disminución de la prevalencia de la lesión renal, que era muy importante y sobre todo pareciera que está asociada a la hipercloremia, y menor duración de las infusiones de vasoactivos cuando se comparó con el uso de líquidos endovenosos no balanceados. Entonces, definitivamente, los líquidos balanceados tienen mejores desenlaces y probablemente va a ser una tendencia al manejo de la reanimación. Este es otro metaanálisis que concluye lo mismo, es decir, evidencia cada vez vamos teniendo muchísimo más, y lo interesante es que es en niños, no son estudios de adultos homologados a niños, sino son estudios en niños. La hipercloremia sí es un factor independiente de mortalidad. Sabemos de que hay una lesión endotelial muy clara asociada con los altos niveles de cloro, la lesión renal también es muy importante. Entonces, tratamos de no utilizarla, o por lo menos de saber de que tendremos que estar muy vigilantes a los electrolitos si no tenemos otra manera de utilizar pues solo solución salina. Pero si tenemos la posibilidad de empezar a hacer y cambiar nuestro chip en reanimación con lactato o con Hartmann, creo que es lo que está recomendado, es lo que más parecido tenemos a las soluciones balanceadas, y pues no hay... ¿Cuándo empezar los líquidos? ¿Cuándo parar? ¿Cuándo empezar una remoción activa? ¿Y cuándo parar la resucitación? Es un tema importante. Este artículo es muy bonito. Creo que la resucitación, la optimización, la estabilización y la evacuación en cuanto al manejo de los líquidos del paciente en choque debe ser muy importante, y tenemos que estar siempre midiendo el riesgo de si estamos resucitando insuficiente o si resucitamos con sobrecarga, o ya fue una sobrecarga muy severa, o la sobrecarga en 4 hits que divide este artículo cuando hay un estrés en determinado escenario clínico. Pero es importante que tengamos claro de que la sobrecarga empeora los desenlaces de los pacientes, conlleva más mortalidad y tiene peores desenlaces. Un paciente que está en UCI se ha abocado a líquidos, infusiones, medicamentos, nutrición, bolos, y cada cosa le está aportando y le está sumando para la sobrecarga. Entonces siempre tengamos en cuenta la visión general de todos los aportes que le estamos haciendo a nuestro paciente, para que así evitemos una sobrecarga que aumente la mortalidad. Esta frase me gusta mucho porque es de un estudio también que nos llama la atención de que 2 días consecutivos de balances negativos en la primera semana en la unidad de cuidado intensivo es un predictor independiente de sobrevida. Así que si tenemos que hacer una reanimación algo agresiva inicialmente, siempre pensemos en neutralizar nuestros pacientes de manera muy rápida. Algo de vasoactivos, básicamente las recomendaciones siguen las mismas con las guías, epinefrina en lugar de dopamina. La dopamina pues todavía persiste, pero ya casi se utiliza muy poco. Noradrenalina en lugar de dopamina también, por su potencial taquiarrítmico, arritmogénico. Y es muy importante que pues, la guía no se casa con ningún vasopresor, sino que el que usted conozca, y probablemente también nos da una luz en que lo podamos utilizar periféricamente por algún tiempo mientras logramos conseguir un acceso venoso central, y eso es muy importante. ¿Cuándo se debe utilizar el vasopresor? Pues cuando sea refractario a fluidos. La verdad, la definición de refractariedad a fluidos no está clara aún en las guías. No sabemos si es una dosis de determinado vasopresor. Como estamos hablando de que cada paciente es individualmente, obviamente sus escenarios
no se comparten con lo de los otros pacientes, entonces cuál es refractario y en qué momento es un tema de bastante debate, pero independientemente del vasopresor que más conozcamos y con el que nos sintamos más cómodos. Ya hay varios artículos que nos dicen que definitivamente podemos utilizar infusiones por corto tiempo periféricas, pero siempre tenemos que estar pensando en que puede haber un riesgo de extravasación. Son bajas los riesgos, pero sí se dan y tenemos que estar buscando un catéter venoso central. La resucitación metabólica es algo que viene en boga también, la utilización de vitamina C como en cóctel con hidrocortisona y tiamina. El doctor Marik hizo un estudio en adultos en Virginia y le fue muy bien, 37% menos de mortalidad, sin embargo es en un solo centro, hay costos, hay escenarios, no hay individualización probablemente de escenarios como uno quisiera ahorita con medicina de precisión, pero tenemos un estudio también en niños que también les fue muy bien. Les fue muy bien y hubo disminución de la mortalidad a 30 días en el grupo del cóctel HAT, terapia HAT, hidrocortisona, tiamina y vitamina C. Aquí ustedes ven la sobrevida de la terapia HAT versus un grupo control, un grupo de hidrocortisona nada más, pero también es un único centro. Creo que la evidencia se va a ir construyendo, no es para que la implementemos de una vez. Algunos grupos ya están utilizando terapia HAT en Latinoamérica, sin embargo, creo que falta un poquito más de grueso en la evidencia como para decir que pudiera ser. Los esteroides, algunas veces, siempre o nunca, la verdad, continuamos con el gran debate de esteroides. Hay algunos artículos gigantescos que no muestran diferencia en la mortalidad, pero la verdad es que necesitamos utilizarlos y en este momento la recomendación ante la no respuesta a vasopresores. O que no podamos titular ese vasopresor en el descenso antes de las primeras 8 a 12 horas. Pero la mortalidad pareciera que no está. Ya vamos acabando, la refractariedad tiene un nuevo integrante, ya se venía utilizando, el azul de metileno. Lo que pasa es que no tenemos estudios grandes, solo hay una encuesta en donde varía los patrones de práctica con respecto a su uso y pareciera ser seguro, algunos lo utilizan, pero también falta evidencia. Y el futuro que es la ómica es encontrar la precisión de la medicina, las cosas que necesitemos para cada paciente de manera individual, por medio de estudios del genoma, del transcriptoma, del proteoma y metaboloma, para lograr llegar a estudiar biológicamente y con bases moleculares determinada enfermedad y poder administrar lo mejor para nuestros pacientes, como estas 5 biomarcadores que Wong en Cincinnati ha logrado. Esto es básicamente un ejemplo de sepsis neonatal con medicina de precisión. Antes hacíamos medicina empírica con estos datos, luego ya tenemos algo de datos ómicos y podríamos en un futuro hacer medicina de precisión con estos datos ómicos a la cabecera del paciente de manera individualizada con unas plataformas que se están creando. Creo que también, ya para terminar, es muy importante la detección y diagnóstico de manejo sistemático. Las guías sugieren que hagamos un triage y adaptarlo a cualquier nivel de atención. Definir qué paciente me está ingresando en sepsis mediante una lista de chequeo. No olvidemos la eco, siempre va a ser importante como ruta de evaluación. No la traje para nada en esta charla porque me dediqué, es mucha información. Y por último, ya para concluir, la sepsis no es una sola. De verdad que hay una heterogeneidad de presentaciones y tratamientos específicos. Tenemos que reanimar con variables clínicas, biomarcadores, si hay disponibilidad en el momento de que los tengamos. Los líquidos endovenosos, por favor, que sean razonables. Ojalá en algún momento todos tengamos el acceso a la medicina de precisión. El doctor Jaime Fernández en Bogotá maneja mucho y está muy metido en esto y es pediatra intensivista. Va a ser muy importante para nosotros a nivel de Colombia. Y las guías son dinámicas, no hay criterios absolutos. Y de todo, creo que siempre tendremos que pensar en si el paciente entre el que estamos enfrentados es sepsis o no es sepsis. Muchísimas gracias por la invitación, espero que hayan quedado unos mensajes, es mucha información, pero creo que es muy importante que la tengamos en cuenta. Muchísimas gracias al doctor Rubén Lazo por su excelente charla. Vamos ahora con la siguiente charla, la realizará la doctora Laura Galvis. Ella es emergencióloga pediatra, jefe médica del Servicio de Urgencias de Pediatría de la Fundación Clínica Valle del Lili, con su charla Enfoque Inicial de Taquiarritmias. Bienvenida, doctora, nuevamente. Buenos días a todos. Yo soy Laura Galvis Blanco, pediatra emergencióloga de la Fundación Valle del Lili, y vamos a hablar durante los próximos 30 minutos de taquiarritmias en niños, cuál debe ser nuestra aproximación en el servicio de urgencias.
Bueno, respecto a esta conferencia, no tenemos conflictos de intereses que declarar y vamos a empezar planteándonos los objetivos para esta charla. Lo que queremos es, acá en los próximos minutos, identificar las formas más comunes de taquiarritmias en niños, describir su presentación clínica y electrocardiográfica y resumir algunas estrategias actuales de manejo en el servicio de urgencias para que cuando nos lleguen estos niños críticos con alguna de estas situaciones que pueden poner en peligro potencialmente sus vidas, sepamos cómo organizarnos nosotros, nuestro equipo, nuestras estrategias terapéuticas para que a los pacientes les vaya bien. Entonces vamos a empezar imaginándonos que estamos acá en la sala de reanimación y que una de nuestras jefes nos llama para decirnos que por favor veamos a este niño que tiene 1 año de edad, es un niño previamente sano y lo trae la mamá porque no quiere comer. Es un niño que está poco reactivo a estímulos, por eso lo pasaron rápidamente a la sala de reanimación y lo encontramos pálido, con pulsos periféricos muy débiles y tan pronto lo ponemos en el monitor, encontramos esto. Una frecuencia cardíaca rápida, muy rápida, por encima de 200 latidos por minuto, una taquicardia de complejos estrechos y cuando hacemos rápidamente nuestro POCUS, nuestro ecocardiograma a pie de cama, encontremos que ese corazoncito está latiendo supremamente rápido como un colibrí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo cogemos este caso? Eso es lo que vamos a hablar durante esta conferencia. ¿Por qué es importante hablar de taquiarritmias? Bueno, pues porque la taquicardia es una situación supremamente común en el servicio de urgencias. Se define como más de 160 latidos por minuto en lactantes, más de 140 latidos por minuto en niños entre 2 y 12 años y por encima de 100 latidos por minuto en adolescentes. Si bien la gran mayoría de las veces la taquicardia será benigna y tiene una causa identificable, el niño tiene fiebre o tiene dolor o tiene miedo o está deshidratado, hay algunas veces en que estas taquiarritmias primarias pueden tener algún potencial para el colapso circulatorio. Es por eso que de acá dependerá la identificación y de la identificación rápida dependerá qué tan bien le vaya al paciente. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y que no se nos puede olvidar y es que si bien vamos a concentrarnos acá de hablar de taquiarritmias y de otras taquicardias que no son la sinusal, la taquicardia sinusal no nos puede hacer como relajar. Este es un mensaje que queremos enfatizar. No lo vamos a volver a tocar en el resto de la charla porque no es pertinente. Sin embargo, queremos acá hacer énfasis y recordar que la taquicardia sinusal sí puede ser una manifestación de una condición grave, potencialmente fatal. Hay algunos estudios en la literatura que muestran cómo la taquicardia persistente puede ser manifestaciones de condiciones serias, de algunos tumores, de miocarditis, etcétera, etcétera. Entonces, si bien la taquicardia sinusal no es de lo que vamos a hablar ahora, porque vamos a hablar de trastornos del ritmo, la taquicardia sinusal nos tiene que hacer pensar en que si es persistente, algo más está pasando con ese niño y debo comprometerme a indagar su causa e intentar corregirlo. Las arritmias en urgencias pediátricas suceden con alguna frecuencia, más o menos 55 por cada 100.000 consultas, pero de esas la mayoría son taquiarritmias. ¿Cuál es el problema? Pues que los niños con taquiarritmias no llegan diciendo tengo una taquiarritmia, el diagnóstico es un reto, la presentación es inespecífica, la mamá lo trae porque el niño no quiere comer o porque no deja de llorar, porque está mareado, porque tiene náuseas. Y adicionalmente el agravante que como son infrecuentes las tratamos poco y cuando nos pasa usualmente llega ese paciente así como que nos congelamos porque no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Esas alternativas terapéuticas están fuera de nuestra zona de confort. Nosotros no es que estemos poniendo adenosina todos los días o que estemos cardiovirtiendo todos los días. Entonces lo que queremos con esta charla es tener como frescas en la cabeza y en nuestros esquemas mentales cuál es el abordaje y cuál es la aproximación para estos pacientes para que cuando lleguen no nos congelemos y sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Empecemos por supuesto hablando un poco de epidemiología. La incidencia es cerca de 11.512 por cada 10.000 visitas al servicio de urgencias y de lejos el síntoma más frecuente que reportan los pacientes es palpitaciones. Hay algo que es muy importante tener en cuenta y es que la gran mayoría de taquiarritmias se presentan en niños con corazones estructuralmente sanos. Solamente el 15% de los pacientes presentan enfermedad cardíaca estructural.
Esto es algo que es importante porque no tenemos que decir, no, pues como yo no trabajo en un centro de referencia de cardio, no tengo que saber de taquiarritmias. No, la gran mayoría de las taquiarritmias se presentan en niños con corazones sanos. Una de las arritmias más importantes, y lo vamos a ver en un rato, es la taquicardia supraventricular paroxística, y al hacer una arritmia de niños sanos, de corazones estructuralmente sanos, pues entonces pueden llegar a cualquier servicio de urgencias y tenemos que estar preparados para manejarlas. La taquicardia supraventricular paroxística representa el 60% de las taquiarritmias en pediatría. Se presenta desde neonatos hasta adolescentes. Hay 2 picos de presentación que vamos a hablarlo más tardecito. Y es una taquiarritmia típica de corazones sanos. La taquicardia ventricular es mucho menos frecuente en pediatría, cerca del 4% de las taquiarritmias en niños. Tiene buen pronóstico si se presenta en corazones estructuralmente normales y tiene una gran posibilidad de remisión espontánea. Cerca del 65-70% de los casos puede remitir espontáneamente. Sin embargo, se asocia a muerte súbita y es por eso que estos pacientes siempre los hospitalizamos y solicitamos el concepto por cardiología. Y el flúter auricular, que es otra taquiarritmia que sucede con cierta frecuencia en pediatría, 3% de las taquiarritmias. Esta sí es típica de los corazones enfermos, de niños con cardiomiopatía dilatada o posoperatorios de cardio. ¿Cuál es entonces la aproximación diagnóstica que queremos tener con estos pacientes? Entonces, lo primero que queremos hacer, y lo vamos a ir haciendo de manera simultánea, es reconocer el ritmo y evaluar el paciente. ¿Cómo vamos a hacer el reconocimiento? Pues lo primero es hacer el diagnóstico. Después de que hacemos el diagnóstico y decimos, este paciente tiene una taquicardia supraventricular paroxística, por ejemplo, una taquicardia ventricular monomórfica. Después de que hacemos ese diagnóstico, el siguiente paso en donde nos tenemos que parar es decir, ¿este niño está estable o está inestable? ¿Por qué? Porque si está estable, quiere decir que tengo tiempo para tomar algunas decisiones terapéuticas, interconsultar a un amigo de pronto, decidir cuál es el medicamento que tengo que poner. Es decir, todavía no estamos en riesgo inminente de colapso circulatorio. Pero si el paciente está inestable, ese niño necesita una intervención inmediata. ¿Cuál será entonces esa aproximación diagnóstica? Con esto que les voy a contar acá, no queremos, por supuesto, de ninguna manera reemplazar el estudio juicioso de la electrofisiología y hacer como el estudio sistemático de nuestros electros. No, esto es solamente como unos tips rápidos para ubicarnos en el servicio de urgencias, pero nos ayuda a entender que las taquicardias supraventriculares, como tienen el origen en los atrios y en la unión AB, como estamos viendo acá, tienen el origen en los atrios y en la unión AB, entonces la mayoría de estas veces pues son taquiarritmias de complejos estrechos. Las taquicardias ventriculares, que son las que se originan debajo de la bifurcación de las de His, son las que tienen complejos anchos. Entonces ese es el primer concepto que no se nos puede olvidar. Taquicardias supraventriculares son altas, complejos estrechos. Taquicardias ventriculares, el ventrículo tiene más fuerza, más músculo, inscribirá complejos anchos en el electro. ¿Cuáles son entonces taquicardias de complejos estrechos? Acá tenemos 3 ejemplos. La taquicardia sinusal, por ejemplo, esta primera que estamos viendo acá, complejos estrechos, frecuencia muy rápida, pero veo la onda P acá siempre. Luego tenemos la taquicardia supraventricular paroxística, una frecuencia cardíaca rápida, muy rápida, complejos estrechos, va tan rápido que borra la onda P. Y la última que tenemos acá en la pantalla es el flúter auricular, que es una taquicardia de complejos estrechos en la que la P tiene forma como de dientes de sierra, dientes de tiburón, pelo de Bart Simpson, y esa es la que dijimos que es típica de corazones estructuralmente enfermos o de pacientes en postquirúrgicos de cardio o en pacientes con cardiomiopatías dilatadas. Vámonos con las taquicardias de complejos anchos. ¿Cómo se define taquicardia de complejos anchos? Bueno, una taquicardia será de complejos anchos cuando el QRS mide más de 80 milisegundos en niños o más de 100 milisegundos en adolescentes. Para efectos prácticos, vamos a decir que si tiene más de 3 cuadritos chiquitos en el electro, es una taquicardia de complejos anchos. ¿Cuáles son ejemplos de esas taquicardias de complejos anchos? La taquicardia ventricular monomórfica, que es la primera que estamos viendo acá en la pantalla. Frecuencia cardíaca rápida, taquicardia. Complejos anchos, ventricular, de una sola forma, taquicardia ventricular monomórfica. Vamos a la segunda. ¿Cuál es la taquicardia ventricular polimórfica? Pues una taquicardia de complejos anchos, por lo que es ventricular, pero tiene varias formas en el trazado que estamos viendo, una taquicardia ventricular polimórfica. Y otra que también tiene complejos anchos y un nombre que de pronto nos puede angustiar un poco, pero no tiene por qué, es la taquicardia supraventricular
con aberrancia, que por ese circuito aberrante que tiene ahí, pues a pesar de que sea supraventricular, puede generar complejos anchos en el electro, pero se puede manejar igual que las taquicardias supraventriculares. Entonces, ¿cuál va a ser, después de que hicimos ese diagnóstico y ya dijimos esta es la taquiarritmia que tiene el paciente, el siguiente paso, como les decía ahora, es decir si ese paciente está estable o inestable? Con un solo criterio de inestabilidad que tenga el paciente, lo vamos a manejar como inestable. ¿Cuáles son esos criterios de inestabilidad? Que el paciente tenga dificultad para respirar, que esté hipotenso o que tenga signos de hipoperfusión periférica, que tenga dolor precordial, llanto inconsolable en un niño o que tenga alteración del estado mental. Con uno de esos criterios vamos a decir, este paciente está inestable, necesitamos actuar inmediatamente. Pero si el paciente está bien perfundido, no tiene hipotensión, no tiene dificultad respiratoria, la auscultación cardiopulmonar es normal, es un niño que se ve bien, conectado, sin alteración del estado mental, vamos a decir que el paciente está estable. Entonces, empecemos a revisar las taquiarritmias en niños estables con el manejo que les vamos a dar. Entonces, ¿qué quiere decir taquiarritmia en un niño estable? Una frecuencia cardíaca rápida en un paciente que todavía no tiene impacto en su estabilidad hemodinámica. Hay tiempo para identificar la arritmia, hay tiempo para elegir la pauta farmacológica del paciente. Entonces, vamos con la más común de todas en pediatría, la taquicardia supraventricular paroxística. Vamos a hablar solamente de las estables ahorita inicialmente. Entonces hablemos de la taquicardia supraventricular paroxística estable. Esta es la taquiarritmia más común en los pacientes pediátricos, 1 de cada 250, y se presenta con 2 picos, uno en el primer año de vida y otro alrededor de los 7 años de edad. Típicamente la consideramos cuando son frecuencias cardíacas supremamente rápidas, por encima de 220 latidos por minuto en lactantes o por encima de 180 latidos por minuto en niños más grandes. No estamos diciendo que toda taquicardia por encima de 180 obligatoriamente sea una taquicardia supraventricular paroxística, ¿no? Solamente esos 2 números nos sirven como para decir, establecer unos rangos y decir, por encima de estos valores es más probable que esta sea una taquicardia supraventricular paroxística. ¿Cuál será la estrategia o el objetivo para manejar la taquicardia supraventricular paroxística? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Disminuir la conducción auriculoventricular. Para que cuando disminuyamos la conducción auriculoventricular, pues entonces baje la frecuencia cardíaca un poquito. Eso lo podemos hacer de distintas maneras. Lo podemos hacer con maniobras vagales o lo podemos hacer con adenosina o con otros medicamentos que sería cardioversión farmacológica. Y por último, si hay refractariedad, podemos considerar la cardioversión eléctrica sincronizada. ¿Cuál es la maniobra vagal ideal o de elección en pediatría, sobre todo si es un lactante? Pues en términos generales se reduce a una, que es la colocación de compresas frías y hielo en la cabeza del niño. Las maniobras vagales son eventos del todo o nada, funcionan o no funcionan, funcionan en minutos o no funciona. Entonces, si ya le pusimos el hielo en la cabeza en el niño y no funcionó, pues entonces queremos decir que esta maniobra vagal posiblemente no va a hacer que ese niño o que esa taquiarritmia revierta. Hay cierta renuencia en nuestro medio a realizar maniobras vagales porque las percibimos inefectivas. Se dice en la literatura y lo que tradicionalmente nos ha enseñado algunos cursos de reanimación pediátrica es que solamente son efectivas en el 25% de los casos y que tenemos que considerar entonces tempranamente el uso de la estrategia farmacológica siguiente, que es la adenosina. Sin embargo, la adenosina tiene sensación de muerte inminente e induce asistolia, que es un efecto transitoria, pues, pero es un efecto que no deseamos tener en los pacientes. Entonces, por este motivo, hubo varios grupos desde hace un par de años que intentaron buscar y optimizar la efectividad de las maniobras vagales y lo lograron haciendo o modificando las maniobras vagales de manera tal que se aumentara súbitamente el retorno venoso y vieron que el aumento súbito del retorno venoso aumenta la efectividad de la maniobra vagal, el paciente sale de la taquicardia supraventricular paroxística y no hay que ponerle adenosina. Este es un estudio muy bonito, que es un estudio que salió en Lancet en 2015, que es el estudio REVERT, que muestra cómo cuando se hace esta maniobra, se optimiza la maniobra de Valsalva, pero aumentándole o realizándole una modificación postural al paciente que genera aumento súbito del retorno venoso,
la taquiarritmia o la taquicardia supraventricular, perdón, logra revertirse o logra regresar al ritmo sinusal en más del 40% de los casos versus 17% que era solamente con las maniobras vagales tradicionales. Estas modificaciones posturales ya se ha visto que reducen significativamente el uso de adenosina y usualmente no tienen ningún evento adverso serio. ¿Cómo se hace? Esto, por supuesto, sirve para los niños más grandecitos y que sepan que puedan obedecer órdenes. Lo que hacen, como les estoy mostrando acá en este esquema, lo que hacen es que le piden al paciente que intente soplar o desplazar el émbolo de una jeringa de 10 cc. Esto claramente es la maniobra vagal tradicional. Está haciendo fuerza, fuerza, fuerza para intentar soplar ese émbolo. Eso lo hace por 15 segundos. Después de que hace eso, ya le decimos no sople más y le subimos las piernas a 45 grados por 15, 30 segundos. Y después de que completamos esos 30 segundos, le subimos, bajamos las piernas y subimos el tronco del paciente. ¿Qué es lo que queremos hacer con eso? Aumentar súbitamente el retorno venoso y es efectivo. Es efectivo en estos pacientes, y esta fue la manera que se hizo el estudio, pero hay otros estudios pediátricos que también son muy bonitos, que demuestran cómo ese aumento súbito del retorno venoso hace que se aumente vigorosamente el tono vagal y que se regrese al ritmo sinusal. Este es un estudio que muestra cómo en pacientes conocidos con taquicardia supraventricular paroxística recurrente, cuando los niños empezaban a hacer palpitaciones y los papás ya se daban cuenta pues que estaban con la taquicardia, que lo que les decían era que los pararan en las manos o que los sostuvieran de los pies hacia abajo apenas iniciaran los síntomas. Y eso se vio que disminuía, estas maniobras modificadas disminuían la taquicardia supraventricular en el 67% de los casos versus 25-30% con las maniobras de Valsalva tradicionales. Entonces, solamente para tener en cuenta que las maniobras vagales sí sirven y son especialmente útiles cuando las asociamos a maniobras o modificaciones posturales que hacen que se aumente súbitamente el retorno venoso. Pero, ¿qué hacemos si no nos funciona la maniobra vagal? Tenemos que poner adenosina. Este es un video muy lindo de una ecografía también a pie de cama, donde se muestra cómo el corazón está latiendo rapidísimo, le ponen adenosina, ahí justo en este momento ponen la adenosina y el corazón vuelve otra vez a su ritmo normal. Eso es lo que queremos hacer con la adenosina. La adenosina tiene una efectividad entre el 86 y el 96%. Tiene una vida media que es muy corta, actúa supremamente rápida y las dosis pediátricas son dos esquemas. La primera dosis es de 0.1 miligramos por kilo, máximo 6 miligramos, y si no funciona, al minuto o 2 minutos podemos repetir la siguiente dosis de 0.2 miligramos por kilo, máximo 12 miligramos. Usualmente funcionan, les va muy bien. Hay que explicarle a los pacientes que van a sentir ese ahogo, como esa sensación de angustia que va a pasar rápidamente y que vamos a estar ahí para acompañarlos. Y una vez pasa esa arritmia, pues entonces la gran mayoría de las veces podremos darle de alta a los pacientes si son mayores de 1 año de edad. Si son menores de 1 año de edad, tienen más riesgo de recurrencia en las siguientes 48 horas, entonces se sugiere hospitalizarlos para observarlos. Pero si tienen más de 1 año de edad y son pacientes sanos, que ya se regresó a ritmo sinusal el corazoncito en el servicio de urgencias, se les puede dar de alta enseñándoles maniobras vagales a los papás. Otras taquiarritmias de complejos estrechos, pero también estables, como por ejemplo el flúter auricular, la taquicardia ectópica atrial o taquicardia multifocal, que son raras en pediatría. Todas estas taquiarritmias que ya las identificamos, pero si el paciente está estable, no nos tenemos que preocupar mucho por la estrategia terapéutica. A todas les podemos poner amiodarona a una dosis de 5 miligramos por kilo en 1 hora. La amiodarona induce hipotensión si la ponemos rápidamente. Entonces, idealmente ponemos esta dosis en 40 minutos, 1 hora, para que ese paciente que está estable siga normotenso durante la infusión de amiodarona. Vámonos para las taquicardias de complejos anchos que están estables. Bueno, entonces la primera taquicardia de complejos anchos de la que vamos a hablar acá es la taquicardia ventricular monomórfica, que ya dijimos que era rara, cerca del 4% de las taquiarritmias en pediatría, que puede regresar o revertir espontáneamente en el 60% de los casos, pero se asocia a muerte súbita. Esta es una taquiarritmia que se puede presentar en corazones sanos, tiene distintas etiologías y hay ciertas cosas que son factores de riesgo para presentarlas. Algunos medicamentos, miocarditis, tumores cardíacos, algunos tumores metabólicos.
algunos trastornos metabólicos. Como la taquicardia ventricular monomórfica, estamos diciendo que hay una asociación establecida con muerte súbita, esta sí se recomienda tratar siempre. Y no solamente tratarla, sino hospitalizarla e interconsultar al servicio de cardiología. ¿Cómo la podemos tratar inicialmente? Con un antiarrítmico podemos utilizar amiodarona a la misma dosis que mencionamos previamente, 5 miligramos por kilo de peso, lento, 40 minutos, 1 hora, o utilizar otro antiarrítmico pues según los protocolos de nuestras instituciones, lidocaína o procainamida o la recomendación de cardiología. Pero tenemos tiempo para actuar y si no nos acordamos qué tenemos que hacer, pues amiodarona en este caso, 5 miligramos por kilo, 1 hora de infusión. Y la última de complejos anchos que vamos a mencionar es la taquicardia ventricular polimórfica. Es una taquicardia, frecuencia cardíaca rápida, con complejos anchos en el electro, pero de distintas formas. Esta taquicardia típicamente se asocia a QT prolongado, que puede ser adquirido por algunos medicamentos o por trastornos electrolíticos, o puede ser congénito. Como la amiodarona prolonga el QT, no se recomienda que esta sea la primera estrategia terapéutica. Como se asocia a algunas alteraciones electrolíticas, sobre todo hipomagnesemia, la primera estrategia terapéutica para estos pacientes, una taquicardia ventricular polimórfica estable, lo que se recomienda, el medicamento de elección es el sulfato de magnesio a una dosis de 25 a 50 miligramos por kilo de peso, intentar identificar la causa de esta arritmia, corregirla, hospitalizar al niño e interconsultar al equipo de cardiología. Vámonos ahora con los niños inestables. Inestables es que tienen o dificultad para respirar, o están hipoperfundidos, o están hipotensos, o tienen alteración del estado mental. Con uno solo de esos criterios tengo que decir, no tengo tiempo para que el medicamento actúe, no tengo 1 hora, este paciente está en inminencia de colapso respiratorio, puede incluso fallecer, tengo que actuar ya. ¿Cómo es la manera de actuar ya? Con la cardioversión eléctrica sincronizada. La cardioversión eléctrica sincronizada es la estrategia para actuar o la estrategia terapéutica en los pacientes pediátricos con taquiarritmias inestables. ¿Qué es la cardioversión eléctrica sincronizada? Es la aplicación de energía a un miocardio que tiene un ritmo anormal, que si bien es capaz de generar pulso, es insuficiente para lograr una perfusión adecuada. ¿Qué es eso? Es aplicar una descarga eléctrica, pero sincrónica, en un momento preciso, en la R del paciente. Como es en la R del paciente, pues entonces el monitor tiene que capturar y sincronizarse con el latido del corazón. Entonces lo que vamos a hacer es poner el botón de sincronizar y buscar los signos eléctricos de captura en el monitor. En terapia eléctrica no tenemos nada de evidencia, la dosis óptima se desconoce, pero tanto ILCOR como AHA recomiendan que empecemos con una dosis de 0.5 joules por kilo y que podemos ir aumentando progresivamente si se hace refractaria. Como estos pacientes tienen pulso y pueden estar alerta y les vamos a dar una descarga eléctrica, les va a doler, entonces se recomienda considerar sedación en caso de que nos podamos organizar de esa manera y no vaya a dilatar de una manera importante la administración de la cardioversión. Si nos pasa, por ejemplo, no sé, quiero antes de pasar a la siguiente diapositiva mostrarles acá, hacer énfasis acá, en que el monitor, cada uno de los complejos está capturando, cada uno de los complejos está marcado y va a dar la descarga, como está en modo sincrónico, va a dar la descarga solo cuando todos y cada uno de los complejos en el monitor estén capturados. Si tenemos esto que estamos viendo acá en el monitor, tenemos unos complejos que están capturados y otros complejos que no están capturados, el monitor no va a dar la descarga. Esto que estamos viendo acá es una taquicardia ventricular polimórfica, una frecuencia cardíaca rápida, taquicardia, complejos anchos, ventricular de varias formas, taquicardia ventricular polimórfica. Si este paciente está hipotenso, tiene alteración del estado mental, lo auscultamos y tiene estertores, está desaturado, ese niño está inestable, hay que actuar ya.
Si ponemos el monitor en modo sincrónico, no va a dar la descarga eléctrica. Como no va a dar la descarga eléctrica, pues no vamos a poder tratar a ese niño con lo que necesita. Es por eso que en el contexto o en el caso de una taquicardia ventricular polimórfica inestable, como no vamos a lograr la sincronización del cardiodesfibrilador con la R del paciente, esta es la única excepción en que se desfibrila un paciente con pulso. Para terminar entonces, hagamos un mapa mental para recapitular y volvamos otra vez a nuestros pacientes con taquiarritmias. Entonces tendremos acá taquiarritmias de complejos anchos y de complejos estrechos. Si son de complejos estrechos ya sabemos que son supraventriculares y si son de complejos anchos ya sabemos que son ventriculares. Las vamos a dividir a su vez cada una en si tienen RR irregular o si tienen RR regular. ¿Cuáles serán las taquiarritmias de complejos estrechos con RR irregular? La taquicardia sinusal, el flúter auricular, la taquicardia auricular multifocal. Con RR regular, la taquicardia supraventricular paroxística, que será la más frecuente de todas las taquiarritmias en pediatría. De complejos anchos tendremos con RR regular la taquicardia ventricular monomórfica y la taquicardia ventricular polimórfica en el caso de que tenga RR irregular. Entonces, planteémonos acá la opción de tratarlas y recordar cómo las vamos a tratar si están estables. Bueno, pues si están estables, absolutamente todas las que están acá en este mapita, todas las que están acá, menos 3 se van a tratar con amiodarona. ¿Cuáles son esas 3 que no se van a tratar con amiodarona? Pues la taquicardia sinusal, que vamos a buscar la causa y corregirla. La taquicardia supraventricular paroxística, que vamos a aplicar maniobras vagales y si no nos funciona, adenosina. Y la taquicardia ventricular polimórfica, que vamos a acordarnos que como la amiodarona aumenta el QT o prolonga el QT, pues entonces tendremos el sulfato de magnesio como primera elección. De resto, todas las demás, si el paciente está estable, les podemos poner amiodarona a una dosis de 5 miligramos por kilo de peso en 1 hora, identificar y corregir la causa de la arritmia. Si los pacientes están inestables, es decir, tienen dolor en el pecho, llanto inconsolable, están mal perfundidos, hipotensos, alteración del estado mental, están desaturados, con dificultad respiratoria, no tengo tiempo para ponerme a pensar y que el medicamento actúe, tengo que actuar ya. Todas las que están acá en este mapa, menos 2, son susceptibles de aplicarles cardioversión eléctrica sincronizada. Todas las que están acá, las taquiarritmias en niños inestables, se tratan mediante la cardioversión eléctrica sincronizada. Excepto 2, ¿cuáles son esas 2? Una taquicardia sinusal, que si el niño está inestable, pues habrá que corregirle la causa, si está choqueado, si está séptico, tendremos que corregirle la causa, no le vamos a cardiovertir, pero corregimos la causa, identificamos la causa y la corregimos. Y la taquicardia ventricular polimórfica, que es la única excepción en que se desfibrila un paciente con pulso. Entonces, para llevar a casa, las taquiarritmias son infrecuentes, pero son posibles en cualquier momento y tenemos que estar preparados para el reconocimiento y tratamiento apropiado de los niños que consultan por esta causa al servicio de urgencias. Será siempre prioritario reconocer esos criterios de inestabilidad hemodinámica, que por eso los reforzamos y los recordamos a lo largo de la charla. Si el paciente está estable, tengo tiempo para actuar, pero si está inestable, ese niño necesita acción inmediata, necesita que le apliquemos cardioversión eléctrica sincronizada. Y por supuesto, como siempre, lo más importante será el paciente, no el monitor. Por la atención de ustedes, muchísimas gracias y espero que sigan disfrutando del congreso el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Laura Galvis por su excelente charla. Iniciamos ahora entonces nuestro panel de preguntas. La primera pregunta está dirigida al doctor Camilo Gutiérrez. Doctor, en el trauma toracoabdominal cerrado con indicación de TAC, ¿este se realiza simple o con medio de contraste? Sí, es una buena pregunta. No, se hace siempre con medio de contraste intravenoso. ¿Ok? Dependiendo del tipo de trauma, a veces se hacen lo que se llama ¿cómo se diría en español? Un seguido, otro pase seguido para mirar esa extravasación. Si hay daño vascular, entonces siempre es contraste intravenoso. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta está dirigida a la doctora Laura Galvis y al doctor Camilo Gutiérrez. ¿Cuál es la opinión de ustedes en la evaluación de la volemia por ultrasonido
por ejemplo, con variables como la compresión de la cava, la dinámica del miocardio? Bueno, Cami, empiezo yo y luego si Dale, quieres. ok. Bueno, entonces tenemos que entender que el eco es una excelente herramienta para utilizar la pie de cama, pero no nos da todas las respuestas. La variabilidad respiratoria del diámetro de la cava no ha mostrado ser un buen predictor de respuesta a fluidos. Sin embargo, podemos utilizar la valoración de la cava dentro de otros protocolos para aclarar la causa de la hipotensión del paciente. O sea, no es una herramienta única, no es la única mirada. Por ejemplo, tenemos el protocolo Rush, que es la valoración rápida por ultrasonido del paciente en choque de hipotensión. Miramos la cava y miramos otras variables, pero no es un factor único para mirar la respuesta a fluidos. Sí, tienes razón, sí, lo usamos, o sea, en adultos hay números que se usan y se correlacionan con la presión central, con la CVP. En niños a estos están empezando a mirar eso, correlacionando el diámetro de la cava con el diámetro de colapsabilidad, comparando con el diámetro aórtico, etcétera. Y hay una tendencia que en un momento pronto tengamos más información. Yo creo que la utilidad para mí, por lo menos en emergencias, y me imagino que el doctor Lazo puede comentar lo mismo, es que me ayuda a tomar decisiones. ¿Okay? Tengo un paciente en choque o un paciente séptico y le he dado 10 o 20 mililitros por kilo de fluidos o de pronto un segundo bolo y no está evolucionando como yo quiero. Puedo mirar la vena cava inferior y mirar si está pletórica, si tiene buena colapsabilidad o no, y puedo decir, ok, hasta aquí en fluidos, pasemos a vasopresores o pasemos a neutróficos. Entonces nos puede ayudar a guiar un poco de esa manera. No hay mucha evidencia, como lo menciona la doctora Galvis, basada en evidencia de esto en niños, pero sí nos puede ayudar mucho para guiar el manejo. Y yo necesito saber necesariamente que mi presión central son 5 o 6 centímetros de agua para poder decidir, ok, el paso siguiente es empezar norepinefrina o epinefrina, etc. Perfecto, doctores, muchas gracias. La siguiente pregunta también está dirigida a ustedes. ¿Cuáles serían los escenarios selectos donde se puede plantear el no uso de collar cervical en el paciente con trauma contuso? Bueno, yo empiezo con esta. Dale. Ok. También es una pregunta y depende del escenario donde estés. Yo creo que de cierta manera podemos utilizar los mismos criterios que mencionaba la doctora Galvis de una mezcla entre Nexus y canadienses. Si es un paciente que tiene un trauma abdominal o se cayó de una bicicleta o algo por el estilo que la posibilidad de trauma cervical sea menor, ¿ok? Y no está intoxicado, el examen neurológico es normal, no tiene dolor en la línea media, no tiene trauma torácico, fracturas de la clavícula, etcétera. Y puede mover la cabeza para ambos lados sin limitación, es una persona que no necesita un collar cervical inicialmente, ¿ok? O apenas llega a la unidad de emergencias con todos los niños inmovilizados que están cambiando ahorita, pero siempre llegan con eso. Lo primero que hacemos es quitar el collar y hacer un examen al lado de la cama y mirar cómo es la respuesta de los niños. Y eso es más complicado cuando son menos de 2 años, ¿cierto? Entonces ahora es jugarle con el sticker, a ver si mira para arriba, si mira para abajo, etcétera, ¿cierto? Pero eso sería lo que yo pensaría inicialmente. Yo pienso ahí para añadir, de acuerdo contigo, yo pienso ahí que ahí para añadir, lo que tenemos que recordar siempre es que a pesar de que la evidencia es muy floja o muy débil para decir que los collares cervicales realmente apuntan a minimizar la lesión secundaria, que es lo que queremos hacer cuando estamos inmovilizándolos, hay ciertos escenarios en los que lo tenemos que hacer y luego, como está diciendo el doctor Gutiérrez, ya los descartamos. Es un niño que tiene una lesión por aplastamiento, una caída de altura, salió eyectado del vehículo, lo arrollaron, es una lesión por explosión, hay que ponérselo y cuando lleguemos al servicio de urgencias lo quitamos rápidamente. Trauma penetrante igual no necesita collar cervical. Perfecto, muchísimas gracias por sus aclaraciones. Para el doctor Rubén Lazo hay 3 preguntas. Doctor, la primera de ellas, ¿cuál es su opinión sobre la inmunoglobulina enriquecida en sepsis pediátrica?
¿Por cuánto tiempo se ha demostrado seguridad de vasopresores por vía periférica en la población pediátrica y qué características deberían tener esos accesos venosos? Y finalmente, ¿es necesario establecer la falla multiorgánica con la versión pediátrica del SOFA en todos los pacientes pediátricos? Bueno, voy a responder, Karen, secuencialmente a como nosotros abordamos el paciente. Entonces voy a responderte desde la última pregunta. Normalmente nosotros siempre hemos tratado como de evaluar la severidad de todos los pacientes que se nos presentan con algún grado de infección, ¿cierto? Entonces de ahí que se han creado diferentes scores y de hecho sepsis 3 es importante que lo tengamos muy en cuenta de que no, el SOFA o el Q-SOFA no intervienen en el diagnóstico de la sepsis como tal, simplemente me están aproximando hacia la severidad de algún paciente. Si la pregunta es si lo debemos utilizar, creo que está en proceso de validación, pueda que se haya tratado de analogar un poquito a lo que es PIM2, a lo que es PRIMS3 también, en cuanto a definir la severidad de algunos pacientes, pero en ese momento creo que nos faltaría un poco de evidencia para utilizar Q-SOFA aún en población pediátrica. Con respecto a los accesos venosos, lo que tenemos son reportes y estudios retrospectivos de qué ha sucedido en pacientes a los que no le pudieron colocar catéter central y lo lograron pues pasar su vasopresor por el acceso periférico. Y es muy llamativo porque independientemente del vasopresor, los yelcos que más se evaluaron fueron los yelcos pequeños, 24, 22, 20, contrario a lo que uno creería que en esos pacientes se colocaron yelcos más grandes. Las horas definitivamente no están claras. De hecho, las diluciones de los vasopresores no están claras, inclusive cuando uno lee los artículos, un artículo grandote que hay de Pittsburgh, cuando se genera el score vasopresor, impresionaría que hasta algunos pacientes tuvieron vasoactivos con diluciones que nosotros llamamos centrales, pero eso sí debe ir muy del lado de cada institución de definir cuáles diluciones son permitidas según la osmolaridad y todo. Tratamos es de disminuir flebitis, extravasación y quemaduras o necrosis, pero la verdad en niños la incidencia de esto es muy baja. Y creo que próximamente nos iremos acostumbrando un poco más a esa indicación en los momentos que se requiere. Y la inmunoglobulina, como yo les decía, no, tenemos que definir los escenarios de sepsis. Hay pacientes que tienen probablemente ese requerimiento, definir esos pacientes que tienen con inmunoparálisis probablemente se puedan beneficiar, pero que digamos que toda la población de choque séptico se le debe colocar inmunoglobulina, la respuesta es no. Tenemos que definir muy bien cada caso e individualizar al paciente que sí la requiera. Doctor, mil gracias. Unas preguntas más para la doctora Laura Galvis sobre su charla de taquiarritmias. La primera es, ¿las maniobras vasovagales utilizadas en el adulto, como el masaje carotídeo, funcionan en pediatría? Y la segunda, ¿con qué dosis de energía se debe desfibrilar a los pacientes con taquicardia ventricular polimórfica inestable? ¿La misma energía del ritmo de paro desfibrilable o menor? Listo, bueno, vamos a responder ambas preguntas, muchas gracias por ellas. Entonces, el problema de las maniobras vagales en los pacientes pediátricos es que necesitamos que los niños las hagan. Poner a un niño, por ejemplo, obligarlo a pujar o a toser, no es viable, no podemos decirle al niño que haga eso. Otras maniobras vagales son la estimulación rectal, inducir el reflejo nauseoso, pues eso en el servicio de urgencias y más decirle a un niño que puje, eso no tiene mucho sentido. El masaje carotídeo en pediatría lo desestimamos un poquito porque la mayoría de los niños tienen el cuello cortico y gordo. Entonces, encontrar el punto exacto para hacerles masaje carotídeo es un poquito más complicado. Entonces, por eso es que decimos, teniendo en cuenta como todas esas aclaraciones, que en pediatría, sobre todo en los niños chiquitos, las maniobras vagales se reducen a una, que es el hielo en la cabeza. A medida que están siendo más grandes, pues uno les puede poner a soplar un pitillito que está tapado al otro lado, o uno inventarse cómo ellos pueden ir a hacer la maniobra vagal y la maniobra de Valsalva. Pero en términos generales necesitamos es que el niño nos colabore. Ahora teníamos dos preguntas más respecto a la taquicardia ventricular polimórfica. Sí, es un evento raro en pediatría. Lo encontramos en dos tipos de pacientes, o los pacientes que pueden tener QT prolongado congénito, que serán muy extraños, pues no nos llegan, pero tenemos muchos medicamentos de uso común en pediatría que sí lo presentan. Por ejemplo, la domperidona que le damos a los niños para el reflujo, claritromicina, citromicina, ondansetron. Todos esos medicamentos prolongan el
del QT y pueden generar que tengamos pacientes con taquicardia ventricular polimórfica. Entonces, se presentan, tenemos que estar preparados para manejarlas, y la dosis de desfibrilación en estos pacientes, la evidencia en terapia eléctrica es nula, no tenemos evidencia en terapia eléctrica, pero la dosis recomendada por los grupos de reanimación es la misma, 2 joules por kilo, como cuando vamos a desfibrilar al paciente. ¿Me faltó alguna otra pregunta o esas eran las que habíamos hecho? Perfecto, doctora. Esas son, aunque también está la pregunta de qué tan frecuente es la presentación de esa taquicardia ventricular polimórfica en nuestros pacientes pediátricos y cuál es la asociación de esa taquicardia con las intoxicaciones. Sí, de acuerdo. Creo que eso era como está en relación a lo que ya habíamos mencionado, por supuesto. En intoxicaciones, pues ahí está presente ciertos antidepresivos, por ejemplo, también pueden producir taquicardia ventricular polimórfica. Entonces ahí es donde está. Tenemos que hacer una historia clínica como completa enfocándolos. No será una de las taquiarritmias primarias en pediatría. Tenemos que mirar a ver cuál de esos medicamentos que prolongan el QT se presentan, o si estamos sospechando que hay como una intoxicación, ahí también puede estar. No será muy frecuente, pero se presenta. Perfecto. Y la última pregunta para el doctor Rubén Lazo. Si tenemos un paciente clasificado en la sepsis como fenotipo C, ¿es indicativo de escalonar la terapia antibiótica? No, para nada. O sea, los fenotipos son unas ayudas que en este momento nos están brindando unos equipos grandes que estudian biomarcadores y variables clínicas para definir qué tipo de fenotipo o endotipo pudiera tener mejor respuesta a algunos tratamientos alternos de la sepsis. Pero lo que es el volumen de líquido, lo que es definir el manejo antibiótico en un paciente, no sale de estudiar los gérmenes que tenemos en nuestras instituciones y también de definir las colonizaciones previas de nuestros pacientes o la mala evolución de nuestro paciente. Para nada lo define, pues hasta este momento, el fenotipo que nos salga o con el que se nos esté presentando el paciente. Karen, yo tengo una pregunta para el doctor Lazo. Claro, doctor. Rubén, ¿cómo estás? Mira, una pregunta. Cuando tienes un paciente con sepsis y tienes ya menos disfunción miocárdica, dos preguntas. Uno, ¿cómo haces? Si ya piensas que ya tienes no solamente fallas sistólicas, sino falla de lucitropía, ¿crees que ya tienes también compromiso diastólico? Uno, ¿cómo lo diagnosticas al lado del paciente y cuándo decides añadir algo más como dopamina o milrinona en ese caso? Ya, doctor, digamos nosotros, cuando nosotros tenemos esa presentación de esa disfunción miocárdica o disfunción diastólica, normalmente bedside o hacerlo al lado de la cama no es tan sencillo, ¿cierto? Porque los niños tienen una presentación muy atípica o no, y era lo que yo hablaba en la charla, muchas veces vemos una discordancia entre lo que vemos en la lectura y cómo se presenta el choque en niños y lo que estamos viendo en la clínica del paciente. Entonces yo le pudiera decir, bueno, probablemente son los pacientes que ya cualquier escenario de una respuesta a volumen o que yo busco una respuesta a volumen no la tiene, definitivamente por la disfunción diastólica no la va a tener, pero yo como veo eso expresado en una onda arterial o en una pletismografía es bien complejo, aunque hay artículos que como que nos pudieran dirigir hacia ese escenario. Creo que la ecografía entra a jugar un papel primordial aquí en ese escenario y nosotros normalmente ya poco utilizamos dobutamina, lo que tratamos de hacer cuando hay o buscamos un efecto lucitrópico y de mejorar la disfunción, utilizamos dosis de milrinone. Utilizamos milrinone sin dosis de carga adicional como en algunos sitios está descrito. Lo utilizamos, no le colocamos esa dosis de carga para evitar la hipotensión, pero sí lo colocamos a una dosis de 0.6, 0.8 microgramos kilo minuto y vamos evaluando la función de ese paciente. Pero hacer el diagnóstico clínico de esa disfunción como la presenta usted, doctor, es bien complejo por la discordancia de la presentación del choque en niños. ¿Ustedes cómo lo hacen, doctor? Yo creo que usamos también eco, es lo más, y obviamente, para ser claros, en emergencias yo no hago, ya el paciente está en la unidad intensivo mucho, y ojalá yo lo haya resultado suficiente para que tengan ustedes menos problemas para hacer eso, pero siempre es algo que vemos, y además, como tú dices, uno no sabe en qué punto llega el paciente de su curva de sepsis, ¿cierto? Pero siempre lo tenemos detrás de la mente por si lo vemos en nuestro servicio de urgencias.
Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación en esta jornada de la mañana. Muchas gracias al doctor Rubén Lazo, a la doctora Galvis y al doctor Camilo por sus excelentes ponencias y por aclararnos todas sus dudas en este módulo de preguntas.